Ponte tú, te pongo un ejemplo que él dice yo no. Hola, vamos a grabar Buen Provecho que sale al aire por Portales sábado 2 de la tarde. Juanita, 2 de la tarde. Juanita, Sí. 2 de la tarde. Nunca sabemos si 2 o 1 por el fútbol. Ya, vamos al aire. Vamos. El sábado no hay fútbol, el domingo hay fútbol. Cuando llegue el invitado, vamos a empezar a grabar. El invitado se puso político al tiro. ¿Ah? Llegando tarde. ¿Quién? El invitado. ¿Es del Frente Amplio que viene? Sí, Juan Ignacio Latorre, el senador. El senador. Wow, no tenía ni idea. Yo que no, yo que no. Después quedo yo con Carlos Conciencia. ¿Qué es él, oye? ¿Eh? ¿Qué es él? Frente Amplio. Adelante, ya íbamos a empezar a grabar. Ya, Con la demora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Álvaro. Marina Huerta, Gonzalo García. Muy bien, gracias. Ya, siéntate ahí. Te cuento más o menos la estructura del programa. Esto es un programa de análisis semanal de política que sale al aire los sábados a las 2 de la tarde. Hoy es sábado para nosotros. Y no es todo contra ti, es un programa de conversación. ¿Ya? Eso. En algún momento, si se pone alguien contra ti, tú te defiendes. Dura un poquito, 7:15, una Sí, horita, dale, vamos, por eso vamos a partir. 1, 2, 3. Bienvenidos, estamos en el primer Buen Provecho post elecciones, al menos post primera vuelta. Durante las semanas previas a las elecciones 2017 del pasado domingo, de esta primera vuelta que tuvimos presidenciales, también elección del Parlamento, en el caso de Valparaíso y las regiones impares, elección de senadores y de diputados y también de consejeros regionales. Sí, estuvimos en esas semanas previas conversando, invitando a este programa a los candidatos, muchos eran muchos candidatos, pasaron la mayor cantidad de las distintas sensibilidades y tendencias políticas. A partir de ahora, Buen Provecho sentará en su mesa a los que resultaron electos, algunos perdedores también, porque a veces es bueno hacer el lamento públicamente. Bienvenidos al almuerzo de Radio Portales. Trataremos de que ningún cuchillo salga volando, de que ningún plato se rompa. Aprovecho de saludar a los comensales habituales de este programa, los que me acompañan cada sábado a las 2 de la tarde, retransmisión los domingos a través de las 3 señales de Radio Portales. Marina Huerta, 24 años, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, la alcaldesa de la transición entre los Jorges, un Jorge suyo, nuevamente fuera del poder. Un Jorge mío. ¿De Su dónde alcalde, sacaste? ¿De dónde sacaste eso? el alcalde que tuvo su jefe 8 años. No, mi jefe no. ¿No? Nunca tuve jefe yo me debo a mis electores. Marina Huerta, buen provecho. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo a todas nuestras auditoras y auditores, que son muchos. Sí. Aprovecho de saludar al doctor Víctor Toquichentricot, politólogo, comensal estable de esta mesa. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todas y todas. Buenas tardes a nuestro senador electo. Bueno, ya él lo ha dicho, él quería presentarlo, está orgulloso de que esté en esta mesa. Aprovecho, usted sabe que cada semana hay una silla vacía en la mesa de Buen Provecho y hoy está con nosotros el único senador electo del Frente Amplio. La sorpresa, ya Valparaíso viene siendo una sorpresa, le han puesto tantos nombres, la presidencial chica, la batalla de Valparaíso. Bueno, y acá ahora el lugar donde el Frente Amplio tal vez tiene su casa matriz para hablar en temas de mercado. Juan Ignacio Latorre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto de compartir con usted y un saludo a todos los auditores. Primero, felicitaciones Muchas gracias. por lo que representas en el cambio de la política y del poder legislativo. Y bueno, acá en la mesa ya hablaremos de ese y otros temas. Aprovecho de saludar, que iba hacia ti cuando el politólogo se apresuró. Investigador, ingeniero Gonzalo García, buen provecho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Qué rico estar nuevamente con ustedes. Y No nos veíamos desde el almuerzo desde el almuerzo y la transmisión eterna del domingo. la maratón de transmisión. La maratón. Sin internet. Sin internet. Sí. Se nos cayó internet por el exceso. Sí, hubo un atentado cibernético de la policía y no quería que supiéramos que estaba. Y algunos desde las 7 de la mañana, fíjense. Sí, desde las 7 de la mañana partimos. Prometo
que para la segunda vuelta no vamos a hacer lo mismo. No, así que Va a ser más breve. es más breve, más concentrado, en Más determinado temprano, horario. Más temprano va a terminar Sí. también todo. Para la segunda vuelta ya tenemos claro que los resultados van a estar, yo creo, a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche ya sabremos quién es el presidente de la República. Y hablando de segunda vuelta, Juan Ignacio Latorre, por fin el Frente Amplio y la segunda vuelta comienza este lunes su proceso de reflexión. Y ya comenzó, hace una semana Ujú. nosotros planteamos que el 29-30, es decir, jueves, viernes, ya deberíamos estar tomando una decisión colectiva como Frente Amplio. Ahora, las distintas orgánicas que pertenecen al Frente Amplio están elaborando distintas metodologías para consultar con sus bases, con sus militantes, adherentes, y también abriendo la discusión, la deliberación con los ciudadanos independientes que se sienten frente amplistas, pero que no son militantes de ninguna orgánica. Nosotros creemos que se abre un nuevo ciclo político en Chile y el escenario segunda vuelta es un escenario propicio para la discusión política. Yo creo que no caben, digamos, respuestas binarias, sí o no, apoyo, rechazo. Yo creo que hay más matices, hay más factores, hay complejidades. No está por todos contra Piñera. No necesariamente estamos todos contra, o sea, que ese sea el único eslogan, digamos, a seguir. Sin duda que todo el Frente Amplio es anti-Piñera, pero no basta solo eso en el fondo, ¿no? O sea, es decir, nosotros sí consideramos que Piñera es un retroceso para Chile. Yo en lo personal considero que Piñera representa una ofensiva conservadora, neoliberal, muy en la línea de otras dinámicas que se están dando en América Latina. Sin embargo, también quedan dudas con la alternativa de Alejandro Guillé, con la alternativa de la ex concertación. ¿Cuánto será un avance? ¿Cuánto será una profundización de las reformas? ¿Cuánto será más de lo mismo? ¿Cuánto hay de ex nueva mayoría? Claro, no sé qué nombre le van a poner ahora, ¿no? Porque Yo creo que ahora vuelve a ser nueva mayoría, definitivamente. Si fue ese quiebre nominal, fue para las listas parlamentarias exclusivamente. claro, se lo llamaron Fuerza de Mayoría y Convergencia de Izquierda, con iba la DC, no, perdón, Convergencia Democrática, iba la DC con la IC y el MAS. Puede ser que vuelvan a ser nueva mayoría ahora, pero en el fondo, ¿cuánto hay de gatopardismo? Digamos, en los guiños que empiezan a hacer ahora el electorado del Frente Amplio, las medidas que dicen que este lunes van a anunciar una lista de medidas que incorpora elementos programáticos del Frente Amplio. Uno dice, bueno, se han comprometido tantas veces con tantas cosas, pero finalmente después viene la letra chica, la ambigüedad, ¿no? Entonces, claramente, Piñera es un retroceso, pero no sabemos qué tanto Guillé es un avance, ¿no? Y ahí está la discusión política, en el fondo. Y yo creo que está bueno dar el debate. Acá no hay verdades absolutas. No hay respuesta tampoco para eso. Hay distintas respuestas. Y como Frente Amplio intentaremos llegar a una colectiva, en el fondo, ¿no? Guillén les mandó un recado, les dijo que el programa que ganó y lo que decidieron los chilenos el domingo pasado fue que él era el segundo lugar de estas elecciones y quien definiría la segunda vuelta con el candidato Sebastián Piñera. ¿Por qué dijo eso? ¿Han sido ustedes muy majaderos tratando de que Guillén adopte medidas que no son las del programa que votó la gente? A ver, efectivamente él ganó. Nosotros queríamos ganar en la primera vuelta y perdimos por 2 puntos. Y en ese sentido él tiene la responsabilidad de liderar ese proceso en segunda vuelta, ¿no? De enfrentarse a Piñera. Pero claro, él supongo que si quiere ganarle a Piñera, digamos, necesita un buen porcentaje del electorado frente amplista, o del electorado que votó por Beatriz Sánchez. Ahí estamos hablando de 20% de la población, 1.300.000 personas, digamos. Entonces, si se queda solo en la campaña que hizo en primera vuelta, no le gana a Piñera. Ese es el pronóstico que hacemos. Por lo tanto, tiene que incorporar elementos del programa del Frente Amplio, tiene que hacerle guiños de alguna manera. No al Frente Amplio en cuanto a orgánicas políticas, tiene que tratar de convocar a la gente. Dijimos en ese final de transmisión, cuando teníamos las 2 cartas del domingo pasado, acá en esta misma mesa de Radio Portales, estaban casi todos ustedes y otros expertos, que ahora Alejandro Guillén tendría 2 tareas. Una, o se va por el centro o se va a conquistar el Frente Amplio. Habían pasado 14 horas, la contó un demócrata cristiano, y lo dijo en esta radio, 14 horas pasaron, no más. Y la democracia cristiana fue trámite cumplido. Se dieron vuelta la chaqueta, Marina Huerta, así dijo un demócrata cristiano en esta radio el lunes, en cuestión de 14 horas. Ya el centro y el programa de la democracia cristiana se puso a disposición de Guillén. Ahora, ¿el hueso duro de roer es el Frente Amplio? Yo creo que nosotros no somos un hueso duro de roer, en el sentido de que no tenemos una postura de intransigencia,
sino que nosotros claramente no queremos que gane Piñera, pero insisto, no es a nosotros a quien tiene que convencer al electorado. Juan Ignacio, disculpa, Sí. cuando tú hablas de nosotros, ¿de quién hablas? Me refiero a las orgánicas del Frente Amplio, a la Mesa O a Nacional. Revolución Democrática, porque yo he escuchado, en esta semana todos hemos escuchado posiciones distintas de los partidos y movimientos que forman parte del Frente Amplio. Y puedo acordarme al tiro de tres, al menos, que han dicho, si van con Guillé, si el Frente Amplio se suma al programa de Guillé, nos salimos del Frente Amplio. O sea, cuando hablas de nosotros, ¿cómo puedes hablar de nosotros con la diversidad que hoy tiene el Frente Amplio? A ver, yo creo que lo que está claro en el Frente Amplio es que seremos oposición al próximo gobierno. Como Frente Amplio seremos oposición al próximo gobierno, ya sea Piñera o Guillé. La pregunta es si queremos ayudar a generar ciertas condiciones para que seamos oposición de Piñera o de Guillé, ¿no? Como que ahí está la discusión. Pero en ningún caso nos vamos a sumar a un eventual gobierno, me refiero como Revolución Democrática, ni como... No van a estar en la repartida de cargos. No, eso lo hemos descartado absolutamente. Eso está descartado. Está descartado absolutamente. Aunque ya participaron en repartida de cargos algunos de los partidos del Frente Amplio. Nosotros, como Revolución Democrática, elaboramos el 2003 una estrategia de colaboración crítica con el gobierno de Bachelet, dijimos no vamos a entrar a la nueva mayoría, no entramos orgánicamente a la nueva mayoría, sin embargo algunos de nuestros militantes entraron a participar, sobre todo en el Ministerio de Educación, a empujar la agenda de educación. Providencia también. Pero eso fue anterior en el municipio, el 2012. Con José Farrazo, Con José Farrazo, cuando Que sacaron... ha sido muy crítica además de Sí. ustedes. Sí. Pero en el fondo no nos salimos de ahí y decidimos formar el Frente Amplio. Y nuestro domicilio político es el Frente Amplio. ¿Cuál es el domicilio político del Frente Amplio? Extrema izquierda, izquierda, centro, oposición a todo, izquierda, derecha. Porque yo que tuve la posibilidad de conversar con muchos de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados del Frente Amplio en esta radio, vi una diversidad de opinión y criterios y una diversidad de domicilios políticos que a veces yo decía, este es de Boca, este está bien con que sea del Partido Comunista. Yo mismo mentalmente los iba ubicando en lugares que creía afines, lo que me iba generando mayor conflicto en saber determinar cuál es el domicilio del Frente Amplio. Y sospecho que tal vez ese mismo conflicto a ustedes les pasó en algún momento, cuando la misma Beatriz Sánchez dijo no somos de izquierda, somos ciudadanos. ¿Cuál es el domicilio político del Frente Amplio? A ver, el programa del Frente Amplio yo creo que es un programa que busca disputar el neoliberalismo, ¿no? Busca superar el neoliberalismo en Chile. En ese sentido el Frente Amplio es una coalición antineoliberal, pero diversa, en el sentido que no es solo de izquierda, no está compuesta solo por organizaciones que se autodenominan de izquierda. Por ejemplo, está el Partido Liberal, que es un partido antioligárquico, que reivindica el liberalismo político, Rawls, qué sé yo, o incluso en la historia de Chile, ¿no? Bilbao, es antioligárquico a favor de la construcción del Estado de Bienestar en Chile, por ejemplo. Está el Partido Liberal, está el Partido Ecologista Verde, que su foco es el desarrollo sostenible, digamos, no es la izquierda o la derecha, ¿no? El Partido Humanista. Está el Partido Humanista y una serie de organizaciones que nos autodenominamos de izquierda y que beben además de distintas fuentes. O sea, hay sectores, digamos, más socialdemócratas, sectores más marxistas, neomarxistas. O sea, ahí hay una convergencia de distintas corrientes, pero que estamos de acuerdo en un programa común que yo considero para el escenario de Chile es un programa que busca disputarle al neoliberalismo. Víctor Tovicentricot. Bueno, yo saludo el que podamos por fin en Chile tener otro tipo de representación aparte del binominario que nos entregaba el binomio de coaliciones que poco a poco fueron mancillando la discusión política. Y ahora lo que estamos haciendo es discutiendo y hablando de política. Y además con actores nuevos que siempre es agradable, ¿no? Y en ese contexto yo tengo, hoy día parece que te hicieron 1000 entrevistas, entonces era muy fácil encontrar referencias aquí en internet. Y tengo dos preguntas que me parecen interesantes, ¿no? Probablemente a los auditores no, pero a mí me parecen interesantes, ¿no? Una tiene que ver con un concepto que utilizaste en una entrevista que me pareció muy interesante y me gustaría que profundizar un poco, y particularmente cómo lo haría en la quinta región, que tiene que ver con el concepto de democracia económica, ¿no? O sea, Democracia económica. Sí, porque la pregunta que le hicieron en una entrevista tenía que ver un poco con cuál era un poco lo que dijiste tú, ¿no? Cuál era la fuente, que se yo, un poco tratando de tildarte de marxista y tú te alejaste de eso y de manera muy clara. Entonces me gustaría que
Que los hay dentro del Frente Amplio. Y está muy Ya. bien que los haya. Mm. Está muy Ya. bien. Entonces, Entonces, la diversidad. ¿Sí? entonces me parece que me gustaría que profundizaran eso. Y después, otra entrevista que hicieron en Canal 13, usaron un titular bastante tendencioso, ¿no? en el que decía algo así como si RD no estuviera en el Frente Amplio se desarmaría. Entonces me gustaría que un poco Bien. ahondara en eso y por qué... Vamos entonces con la definición y la explicación de la democracia económica. Sí. A ver, la democracia económica es una... En esa entrevista me preguntaron qué autores veo, de qué fuentes veo yo, dónde están mis referencias teóricas. Yo digo, bueno, uno de los autores preferidos, favoritos míos es David Schweikart, que es un filósofo político americano, profesor de Loyola University, y él es filósofo político y doctor en matemáticas, ¿no? Y él acuña el concepto y la propuesta de democracia económica en una búsqueda de una sociedad postcapitalista, en el fondo, ¿no? Está pensando en un horizonte utópico y para el siglo XXI, un proyecto de largo plazo de superar el capitalismo, en el fondo, ¿no? No con el mismo discurso del marxismo que habla de la crisis del capitalismo, pero el capitalismo sigue estando acá. Exacto, o sea, él acuña este concepto y esta propuesta una vez que cae el muro de Berlín, en pleno proceso de triunfalismo del neoliberalismo, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, digamos, la conquista del neoliberalismo por la Europa del Este. En ese contexto él dice, a ver, sigue siendo válida, pertinente una reflexión postcapitalista o nos rendimos al capitalismo y esto es el fin de la historia, ¿no? En Fukuyama, ¿no? Y él en esos años elabora una propuesta que se llama democracia económica, la cual es una mezcla de socialismo de mercado, democrático y de mercado, donde el eje, más que la estatización de los medios de producción, como la propuesta clásica del socialismo del siglo XX, ¿no? La estatización de los medios de producción, es más bien una democratización de los medios de producción a cargo de los trabajadores. En ese sentido sería algo así como Karl Zeiss en Alemania, que es de los trabajadores, o más cercano a nosotros, Fassenpacht. Sí, que, sí. o de salón, como se llamaba antes, digamos. Exactamente. Pero sigue siendo lógica de mercado en el fondo. Él dice, Efectivamente se mueve dentro de la fuente y la demanda, pero aquí la lógica que presenta este personaje, que algo ubico, es que los trabajadores son los que toman las decisiones democráticas, y ahí saca el modelo de Carl Zeiss, y no me acuerdo la otra empresa que... Mondragón en el País Vasco. Mondragón, exactamente. y una empresa estadounidense que es como una FedEx pero más chica. Exacto. Y dice, bueno, el mercado es un mecanismo de asignación de recursos que en principio es más eficiente que la planificación central, ¿no? Pero el mercado no es perfecto, hay que regularlo, las fallas de mercado existen, ya lo dijo ¿Creen Stiglitz. ustedes en el mercado? Porque muchos nos quedamos con la visión que tal vez desde el Frente Amplio hay una visión apocalíptica del mercado. Tú mismo hablaste acá del neoliberalismo y del mercado que ha protagonizado todo, hasta los sueños de nosotros. ¿En qué lugar ponderas tú con esta visión de la democracia económica al mercado? ¿Y qué aspiras lograr del mercado con la influencia política que vas a tener en el Congreso, con la mayor participación de una tercera fuerza política? ¿Qué quieren hacer con el mercado? Vale. A ver, para aclarar un aspecto, esta era una visión personal de mis fuentes teóricas y no es la visión oficial del Frente Amplio, que esto voy a tener que repetirlo varias veces. Si no va a ser el titular. Claro, van a poner el Frente Amplio. No, va a ser favor titular del igual. socialismo de mercado, así que... Es que la recomendación, yo creo que a partir de ahora deja de hablar como Juan Ignacio Latorre. Bueno, también tengo derecho a expresar mis ideas, ¿no? Bueno, dicho eso, insisto, el mercado es un mecanismo de asignación de recursos, en principio eficiente o más eficiente que la planificación central, pero con fallas, ¿no? Stiglitz, premio Nobel de Economía, hizo un trabajo espectacular, de hecho, sobre las fallas de mercado reales en distintos mercados del mundo. Esto, digamos, se contrapone a los ideólogos, digamos, estos los que terminan como endiosando el mercado, ¿no? Como que el mercado es perfecto y dejen al mercado, ¿no? Bueno, ahora nosotros, y ahí sí creo que entramos como un Frente Amplio, decimos, hay ciertas áreas de la vida en sociedad que denominamos derechos sociales, que es mejor sacar al mercado. ¿Qué áreas? Salud, educación, pensiones. Vivienda. Saquemos al mercado, saquemos el lucro, la lógica de oferta y demanda, la lógica, ¿no? Y ahí sí, perfectamente puede entrar una lógica más de planificación en esas áreas, no en todas las áreas de la economía, sino que en esas áreas, y un rol más activo del Estado para garantizar derechos, equidad, cobertura, asignación de recursos, fijación de precios, cosa que es algo que parece que está, ¿no?
ejemplo, con el debate sobre la gratuidad en educación, no solo fijación de precios, digamos, ¿no? Asignación de recursos basales a las universidades, etcétera, a los hospitales, bueno. Entonces, nosotros no satanizamos el mercado en todas las áreas de la vida, creemos que es un mecanismo de asignación de recursos que habrá que regular, ojo con las colusiones, ojo con los estafas a los consumidores. Pero se limita su radio de acción. Pero limitar Sí. y sacar al mercado de algunos elementos de la vida en sociedad que denominamos derechos sociales. Aquí, Eso con un poquito así esbocé algo de la pregunta que perfecto. me hacía. Gonzalo, Y después quiero ir a lo del titular porque me interesa aclararlo ya, también. aclarémoslo al tiro y después pasamos a otro tema con Gonzalo. Vale. Me hicieron una entrevista, efectivamente, Tele 13 online, esto fue el día martes, una larga entrevista con muchos elementos así de historia de vida y qué sé yo. Y entre medio me preguntaron, bueno, ¿por qué militas en RD y no militas en el autonomismo, por ejemplo? ¿No? Dado que tus ideas son como más de izquierda, etc. Y yo le decía, mira, yo creo que RD representa o le da viabilidad al Frente Amplio, ¿no? Una viabilidad política, institucional, nosotros somos un partido político, etc. Versus otros movimientos que no han tomado la decisión de ser partido. ¿Algunos se sintieron pasados a llevar? Puede ser, Ah. y por eso quiero ¿Heridos? aclararlo, y pido disculpas, Ya. y por eso quiero aclarar el tema. Y me referí concretamente al caso de la izquierda autónoma, que hace muy poco tiempo quebraron y se dividieron, y bueno, y ahí dijeron tensiones, ¿no? Entonces dije, RD le da viabilidad, le da gobernabilidad al Frente Amplio. Ahí donde sale esta frase, donde dice, bueno, sin RD, si quitamos RD del Frente Amplio y quedan las demás organizaciones, es muy probable que Es el eso partido se termine mayoritario hoy quebrando del Frente la- Amplio. Ahora, tal vez sería bueno que en el Frente Amplio hubiera en algunos movimientos una cuota de humildad, porque recién están llegando a formar parte, es la percepción que yo veo desde afuera, como analista, como comunicador, están recién llegando a formar una fuerza política que ha tenido impacto, lo hemos visto, no se puede negar, pero que hay mucha gente con historia política. La Revolución Democrática abrió el camino en medio de casi el fin de la concertación y el inicio de la nueva mayoría como un partido político, y es de aquellos estudiantes que también hicieron la guerra por una educación más justa, de calidad y Y ahí gratuita. solo para ¿Sí? terminar lo de la cuña, porque yo creo que la entrevista es muy larga y sacan una frase, la ponen como titular y obviamente, y ahí tiene que ver también experiencia, yo estoy nuevo en esta cosa del manejo con los medios y qué sé yo, y bueno, obviamente hay cierta prensa que busca generar titulares tendenciosos para dividir y por eso salí rápidamente por Twitter a pedir disculpas a mis compañeros del Frente Amplio, si se sintieron pasados a llevar o molestos con ese titular, y que reitero mi disposición a un proyecto colectivo. O sea, a mí lo que me interesa es que el Frente Amplio crezca y madure, porque nos falta, y ahí incluye a la Revolución Democrática también, nos falta una autocrítica en términos de trabajo colaborativo, más fraternidad en la izquierda. Nosotros en la izquierda chilena tenemos mucha tendencia a la fragmentación, poner el proyecto por sobre las particularidades. Después podemos hablar de eso, de los desafíos de la unidad en algo tan diverso como eso del Frente Amplio. El domingo decíamos acá, y yo lo decía particularmente, creemos que el Frente Amplio todavía no sabe lo que es el Frente Amplio. Gonzalo García. Sí, a mí me gustaría contar un poquito más en Juan Ignacio, como persona que estamos recién conociendo Sí, sí. y como autoridad nada más y nada menos que como senador. Delante no respondiste cuando Álvaro te preguntó por el domicilio político del Frente Amplio, solamente dijiste que era antineoliberal, que también hay gente derecha que es antineoliberal, por lo pronto los conservadores, muchos conservadores son muy antineoliberales, y lo matizaste por la cantidad de grupos que hay dentro y que está bien, digamos, pero finalmente la política no es teoría de género, o sea, no hay ambigüedades como en la teoría de género. Y tú tienes un currículum bastante social cristiano en ese sentido. Estudiaste en el Colegio San Agustín de Santiago, donde salió nada más y nada menos que Felipe Arboe, salió también la Pérez, tienes un historial con los jesuitas. Entonces, en ese sentido, me da la impresión, y aquí va la pregunta, de que tu tendencia es mucho más social cristiana que de izquierda. Tal vez desde el punto de vista un poco como de Leonardo Boff, teología de la liberación, pero mi intuición, y eso es la duda que yo quiero solucionar, ¿quién es Juan Ignacio Latorre desde el punto de vista del pensamiento político? En todo caso, déjame aclarar que lo que uno estudia no es lo que uno es después. No, Por las relaciones que tiene en determinada etapa de la vida. De acuerdo, Uno tiene derecho a de acuerdo, rectificar. pero no es solo porque hay estudiado el Colegio San Agustín, sino que tú tienes un historial de trabajo y todo eso. A ver, sí, en términos de colegio, bueno, cero influencia en el sentido así de hecho en el colegio no participaba en muchas cosas
Más bien, después en la universidad tuve mucho acercamiento con los jesuitas y sí reconozco una impronta, experiencia de trabajo social, lugar de limpio, etcétera, con los jesuitas. Yo creo que ahí sí una impronta social cristiana. Sin embargo, yo, digamos, he ido evolucionando, madurando y dentro del cristianismo también hay muchas corrientes y me siento mucho más cercano a la teología de la liberación. Y la teología de la liberación tiene una distinción con el social cristianismo, que sería más demócrata cristiano, digamos, ¿no? La teología de la liberación conecta y de hecho hay muchos autores que hacen, digamos, la relación entre el marxismo y el cristianismo, etc. O sea, yo bebo de esas fuentes también. En términos así de pensamiento político soy de izquierda, me interesa una sociedad postcapitalista, me interesa construir y aportar, digamos, a superar el neoliberalismo hacia el socialismo, pero un socialismo, y lo planteo por ahí en una entrevista también, al ecosocialismo en el fondo, ¿no? Entonces por ahí van mis fuentes. Ese sería yo en términos así más ideológicos, digamos, ¿no? No sé si respondo. Sí, sí. Otra pregunta. Marina, estamos en silencio. Marina está viendo. Está- ¿Está No, pasmada? está ahí a la centro. Ahora viene usted con su. No, Sí, hoy en la mañana o ayer en la mañana se inauguró un parque nacional en Rapa Nui que iba a ser administrado por las comunidades de Rapa Nui, ¿no? Y que Rapa Nui, como sabemos, es parte de nuestra región, ¿no? Entonces, Que están ahora Y con el ímpetu independentista. no, se está incluso negociando un estatuto de autonomía, lo cual me parece fantástico. Tuvimos una discusión al respecto de esto también en la radio un día en la mañana. Entonces me gustaría saber tu opinión. Yo sé que en el centro de estudios que estoy trabajando también tiene una vertiente que trabaja con pueblos indígenas, entonces me gustaría que un poco nos hablaras de esto y qué tipo de visión tienes con respecto a los pueblos indígenas en particular y a este caso en concreto que es de la región. Sí, yo creo, a ver, hay mucha experiencia comparada, ¿no? En América Latina, en distintos países con población significativa, pueblos indígenas, donde han experimentado distintas formas de autonomía territorial, que las mismas comunidades autogestionen territorios con distintos fines, en algunos casos culturales, turísticos, en otros, bueno, distintos fines, ¿no? De conservación El patrimonio natural. de la biodiversidad, etcétera. Por lo tanto, absolutamente a favor y creo que en Chile hay que profundizar muchísimo más eso, no solo con el pueblo Rapa Nui, sino que particularmente con el pueblo mapuche también, ¿no? Por lo tanto, sí, a favor de la autonomía política y territorial, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con decir, oye, vamos a crear un Estado aparte. O sea, esto es parte de los debates modernos del siglo XXI sobre un Estado. No estamos hablando de soberanía. O distintos grados de soberanía. A ver, por ejemplo, si uno mira España, el caso de España, ¿no? Con las comunidades autónomas, que es un modelo de descentralización, ¿no? País Pero que Vasco, todavía, claro, que Cataluña todavía no le convence. no le convencía. Claro, ellos pedían, en su tiempo, mucho tiempo estuvieron pidiendo mayores grados de autonomía, ¿no? Mayores grados de autonomía, que es cierta soberanía, o sea, ¿no? Como márgenes de soberanía. No estás hablando de la separación de estados. No es autonomía. O sí es autonomía. Sí Eso es autonomía. Son comunidades autónomas. Es Son son autónomas. las comunidades autónomas con Perdón, es que erré el concepto, yo quería decir, no es soberanía 100%, Exacto. es solo autonomía, digamos. Exacto. O sea, Son solo márgenes de autonomía entre autonomía. comillas. Sí, cada comunidad autónoma tiene potestad sobre distintos componentes, Y ¿no? ahí hay márgenes de autonomía, absolutamente. Yo creo que hay que avanzar en Chile hacia esa discusión de Estado plurinacional con esas bajadas, digamos, ¿no? Bajadas políticas y bajadas territoriales. Yo les propongo, estimados, invitado senador electo, ¿cuándo comienza el periodo legislativo? Marzo, 11 de marzo. 11 de marzo. ¿Ya tienen su equipo pensado? Estamos armando equipo. Estamos armando equipo. Un anuncio tal vez, sí. Mi jefe de gabinete va a ser Diego Vela. Diego Vela es un... Diego de la Grau, de la Católica. Diego Vela Grau, exactamente, militante de la Revolución Democrática. Él fue presidente de la FEUC en 2013, después de Giorgio, un par de años después de Giorgio. Viene llegando a Haití. Diego estuvo 2 años trabajando América Solidaria. trabajando en Haití, en América Solidaria. Viene llegando de Valparaíso, o sea, está radicado en Valparaíso. Y él Pero es de Santiago. ¿Tu equipo va a ser frente amplista? ¿O pasa que su pareja, o sea, está viviendo, antes de irse a Haití vivía en Valparaíso. Vivía en Paraíso, se fue a Haití, ahora Y volvió. ahora volvió. Su pareja. Ella es porteña, pero él es santiagueño. Exactamente. Sí, pero tu está- equipo en el Senado va a ser de Revolución Democrática o frente amplista? Lo estamos armando. Y ¿Vas a cuidar esas paridades? ¿Vas a hacer en lo que te corresponde el cuoteo?
No, yo creo, y además sobre todo en ¿Cuántas equipo... mujeres va a haber en tu gabinete? Sí, no, eso sí, Eso- como Revolución Democrática tenemos una autoexigencia de al menos 60-40, y puede haber 60% mujeres, 40 hombres o al revés, pero al menos 60-40, o sea, una tendencia a la paridad. Oye, y para que la gente sepa, porque en general la gente no sabe, Sí. ¿cuál es el equipo emocional? ¿Quiénes son la gente que componen el equipo emocional? ¿Quién trabaja con el Claro, eso es justamente lo que está Sin contar los asesores externos, Exacto. estos cuestionados. Los copies. Los copy-paste. Los copy-paste. Claro. Normalmente hay un jefe de gabinete, hay 2 abogados, asesores legislativos, como del área así más jurídica dura, digamos, ¿no? Luego hay un equipo de comunicaciones, puede ser 1 o 2 personas, equipo de comunicaciones, prensa, y después están las oficinas territoriales. Y eso es lo que se está discutiendo en presupuesto ahora, para el 2018, de cuánto presupuesto se asigna para equipos territoriales, porque además, recordemos ahora, el Senado es o sea, el senador de la quinta región es de toda la quinta región. Antes era quinta costa y quinta cordillera, por lo tanto es muy grande el territorio a representar, digamos, a la ciudadanía, por lo tanto hay que tener distintos espacios de anclaje territorial en la región. Eso es en lo grueso, ¿no? Y ahí estamos diseñando ese equipo, digamos. Estamos en buen provecho y vamos a hacer una pausa. Sí. No, muy breve, que en el fondo, a propósito de esto del cueteo, en un equipo legislativo lo importante es hacer bien la pega legislativa, que es para lo cual eligen, digamos, ¿no? Entonces, Pero no faltará Juan Ignacio, quien desde el Frente Amplio diga, llevó a pura gente de Revolución Democrática al Congreso. puede ser. Que no estaría mal, digamos, digo yo. Ya, vamos a hacer una pausa porque María está en silencio porque yo sé lo que extraña, el brindis. No extraño eso. ¿No? ¿No Estás extraña el brindis? equivocada, estaba escuchando con mucha atención Ya, y estaba pensando en los auditores. ya. Entonces, creo que ha sido muy pedagógico el momento, por cuanto se ha demostrado, digamos, que las opiniones que se tienen, particularmente de nuestros senadores electos, es que tienen una fuente que determina su conducta actual. Yo creo que en muchas oportunidades la gente puede pensar, yo creo que la conducta nuestra a lo mejor ha permitido que lo piensen así, que es como una cosa como momentánea, que no responde a unas grandes líneas que son, y por eso que uno ve en la práctica después que se condice lo que pasa en un lugar que en otro. Es decir, esto muestra también lo que es el mundo globalizado, en el sentido de que cuando se ve un movimiento, cuando se dice en Europa pasa tal cosa, en África pasa tal cosa, en Asia pasa tal cosa, uno no tiene que mirar cómo repercute también esto aquí, porque los ideólogos son los mismos y las fuentes donde se nutren son los mismos. Entonces, los resultados al final tenemos que ver que llevan a que haya una homogeneización en cuanto a posiciones políticas de lo que ocurre en el mundo. Y eso es muy interesante. Yo creo que a lo mejor fue un poco teórica para mí la discusión, pero la encuentro pedagógica en el sentido de que explica ciertas cosas. Y a mí me llama la atención, desde que ustedes saben, soy muy regionalista, y pienso que hemos dado como Valparaíso también, como región de Valparaíso, un testimonio de que los cambios se producen desde aquí. Yo defiendo mucho de que somos una región muy, muy creativa. Yo diría como tenemos un liderazgo social y cultural. Usted dijo el fuerte. domingo, somos una región díscola. Díscola. Una ciudad díscola. Y más que díscola, yo diría como avanzada. Yo creo que aquí hemos sido, los porteños tenemos el honor, es decir, siempre somos los primeros, no voy a enunciar todo para que no se asusten, todos los que hemos sido primeros, y también somos primeros muchas veces en los movimientos políticos y también en el declive. Nosotros recordemos que Valparaíso, la región, fue la perla de la corona de la democracia cristiana. Y mira ahora lo que nos pasó. Es decir, esta región es capaz de dar lo mejor, de presentar determinadas cosas y después perder esas cosas y salir con otras. Es decir, la encuentro vital y la encuentro que también es un llamado a no preocuparse. Yo por lo pronto no tengo ninguna preocupación. Siento que tenemos la fuerza social en este país, la capacidad para levantarnos de todo, para sacar nuevos movimientos. Yo llamo a la gente, y particularmente a los que estamos en una segunda vuelta planeando, a no asustarse, a no asustarse. En segundo lugar, la llamo a reflexionar mucho. Y la llamo, en tercer lugar, a tener esperanza de que siempre hemos demostrado ser súper equilibrados, particularmente en esta región. Así que creo que todo esto que ha pasado aquí es para que pongamos a todos los auditores en tono de reflexión, en tono de tener
clara su responsabilidad en la segunda vuelta. Su intervención era lo que faltaba para ir al brindis. No sé. ¿Cuánto llevamos, Claudito? ¿Tú tienes? 33. Ya, para ahí para explicarle, ¿no? Entonces el brindis, hay dos momentos en el programa. En el brindis brindamos por cosas positivas o personajes positivos de la semana, que pueden ser en términos electorales, pueden ser temas electorales o temas de la semana, porque recién me imagino que algunos de ustedes vayan a brindar. Vamos a hacerlo cortito, como él se tiene que ir antes, Ya, para muy bien. aprovecharlo en otra conversa, en otra vuelta de la conversa. 1, 2, 3. Estamos en el primer buen provecho post-electoral, después de las elecciones que tuvo varias sorpresas. Una de ellas, que en Valparaíso la tendencia fue distinta. Aquel Frente Amplio ocupó un segundo lugar con 33.000 votos más o menos Beatriz Sánchez que Guillén, ¿no? Sí, Sí. Sí, a diferencia de la tendencia nacional y de lo que ocurrió en el resto del país. 25%. Ujú. Acá el Frente Amplio logró posicionar un senador mientras la nueva mayoría y Chile Vamos se repartían quién va a tener el quinto senador entre ellos dos. Resultó que el quinto senador no fue de ninguno de los bloques tradicionales. Adicionalmente, llegan al Congreso de la República con 20 diputados y creo que, si no me equivoco, 4 consejeros regionales en la región de Valparaíso. En medio de este panorama estamos en buen provecho después de aquel programa electoral y llega el momento de brindar. Generalmente brindamos por las cosas buenas, los personajes o hechos positivos de la semana, y le voy a dar a usted, Gonzalo García, el honor de que inaugure nuestro brindis, y brindamos de verdad. Estaba pensando en un brindis familiar, si me lo permite. ¿Sí? Yo quiero brindar por mi mamá que estuvo de santo. Pero quiero, tierno. pero no por el santo, porque nunca lo he hecho en mi vida y quiero hacerlo ahora, que soy como que me está escuchando. Pero mi mamá representa a esa mujer chilena súper esforzada. Súper esforzada, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, porque es una mujer que con sexto básico, mi mamá tiene sexto básico, no tengo ningún espacio en decirlo, tiene 4 hijos profesionales, ¿ya? Y que además de eso representa todo lo que es, en mi opinión, la mujer chilena, aquella que es temporera, aquella que es dueña de casa, aquella que cuida a los nietos, aquella que cuida a los hijos. Y yo he pensado bastante en ella, aunque el fin de semana estuvimos juntos, ¿no? Entonces, quiero aprovechar esta instancia por brindar por mi madre y junto con ella con todas las mamás nuestras. Vamos a brindar y compartimos el brindis. Le digo a nuestro senador invitado electo que en buen provecho hay oportunidad también para salirse del brindis y justificarlo. Y quiero también hacer un comentario porque yo creo que esta generación de mamás chilena es la generación que ha marcado también la ruptura del círculo de la familia entre quienes se quedaban en la pobreza, en el círculo de lo básico y quienes no. Esta generación de mamás es la que ha roto y ha llevado a las universidades sus primeros hijos, por ejemplo. Yo soy el primer hijo que tuvo educación universitaria, Sí. mi hermana después. Y quiero decir algo, mi mamá nunca recibió, no voy a dar los motivos por temas personales, pero nunca recibió posición, nunca trabajó con contrato. Y cuando tuvimos la disyuntiva de que yo tenía que estudiar, mi mamá no quería seguir trabajando. Y un día me sienta y me dice, hijo, ¿yo quería estudiar? Venía llegando a la Universidad de San Fernando y dije, sí, quiero estudiar. Dijo, trabajo más y te pago lo esto. Absolutamente así. O sea, ningún beneficio del Estado, aquí yo, nada. Así que aquí fue pura pachorra de madre. Y mucho de padre. Sin embargo, yo creo, Gonzalo, que sí ha habido desde el Estado, desde la política, cambios que ha propiciado Sí. que eso ocurra. Y yo creo, porque cuando aparece el Frente Amplio y movimientos rupturistas, que qué bueno que remesen el sistema político, yo creo que a veces no hay un reconocimiento a lo que sí se ha hecho y sí se ha avanzado. Y tal vez, yo no he escuchado a Juan Ignacio Latorre, senador electo, el reconocimiento del Frente Amplio a que tal vez este gobierno o los gobiernos post dictadura, desde la transición a la democracia, han hecho cosas que han logrado, por ejemplo, cosas como esta, que los primeros hijos de una familia lleguen a la universidad. ¿Se les reconoce eso? ¿Hay algo que reconocer o todo está tan malo? No, a ver, yo no digo que todo está tan malo. Yo parto de un diagnóstico crítico de la transición chilena y del modelo neoliberal. Yo creo que los gobiernos desde el 90 en adelante han administrado, ¿no?, un modelo neoliberal heredado de la dictadura.
sobre todo en esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Los derechos sociales. O sea, las AFP son una herencia de la dictadura y los gobiernos, todos los gobiernos, desde el 90 hasta ahora, han administrado exitosamente a la AFP. En el caso de educación superior, el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2000, crea el CAE, ¿no? Para justamente abrir y ampliar la cobertura de educación superior, pero a través del endeudamiento. O sea, permite que las familias, claro, entre mucha gente. El fin era bueno, pero el cómo. Y el mecanismo es mercantilizador. O sea, es el negocio de la banca, es el lucro de las universidades, es ampliar la matrícula, es desregular el sistema. Y estamos hablando con gobiernos de centro-izquierda. A propósito de esto que hablábamos del domicilio político. ¿Dónde está el domicilio político? Bueno, gobiernos de centro-izquierda profundizaron incluso la herencia neoliberal. Esa es mi crítica. Ahora, no es que diga está todo mal. Yo valoro, por ejemplo, algunas reformas de este gobierno de Bachelet, el término binominal, que los chilenos puedan votar en el extranjero, el acuerdo de unión civil, la despenalización de la Gracias a este gobierno Bachelet tú eres hoy senador. La disminución de la pobreza. La ley de inclusión, etc. Hay muchas cosas que valoro. Sin embargo, creo que el conflicto distributivo en Chile, estamos hablando de una sociedad altamente desigual en la distribución de la riqueza, en la relación capital y trabajo, por ejemplo, con los conflictos socioambientales, la relación de las grandes empresas con las comunidades locales, con el medio ambiente, con el pueblo mapuche. Creo que hay una deuda brutal. Juan Ignacio Latorre, en ese sentido, cuando yo escucho tu discurso, es el mismo al que yo escuchaba a Bachelet mucho tiempo. El distributivo, el de crecer con igualdad. ¿No supo Bachelet hacer o canalizar el pedido que tú haces acá o esta visión que tú tienes, que yo en algún momento se la escuché casi idéntica? ¿Qué le pasó al gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué le ha pasado a los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría? Yo creo que no han tocado el núcleo de la desigualdad, que es la concentración de la riqueza, ¿no? Que es la acumulación de capital en muy pocas manos, lo que nosotros llamamos la contradicción entre el 1% y el 99%. ¿No? O sea, en Chile hay una concentración brutal de la riqueza en el 1% más rico. Y de alguna manera los gobiernos de la Concertación, mi análisis crítico es que han terminado con una trenza con los grupos económicos, donde ha habido una puerta giratoria, digamos, entre directores de empresas, ministros, exministros, subsecretarios, en el fondo, que terminan, o legisladores también que terminan, o las empresas de lobby, los consultores, digamos, ¿no? Donde finalmente las grandes políticas económicas terminan al servicio de la acumulación de riqueza de este 1%. Entonces no han tocado ese núcleo. Por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral en muchos aspectos un retroceso. Pero bueno, reforma, claro. Y sin embargo esa reforma se quiso hacer un poco cargo de ese reclamo que tú hoy expresas acá, pero en el momento de la concreción, desde fuera tal vez las cosas se pueden ver distintas. Es el único temor que yo tengo cuando escucho discursos tan disruptivos del Frente Amplio, porque digo, desde fuera uno puede hacerlo eso. Cuando esté en el poder se va a dar cuenta de las fuerzas del mal que hay en el poder y las fuerzas que te llevan al equilibrio, a los consensos, porque si no se bloquea todo. A ver, ya. Puede ser. Te vas a tener que llegar a muchos consensos en el Congreso. Puede ser. Ahora, yo creo que también ha habido falta de voluntad política de avanzar, ¿no? Teniendo incluso a veces mayorías en el Parlamento, no las utilizaron por falta de voluntad política. Entonces, esto de los acuerdos y los consensos, la pregunta es si se hace de cara a la ciudadanía o se hace a espaldas, ¿no? de la ciudadanía y más bien escuchando a los lobistas, escuchando los intereses particulares. Recordemos que la política está al servicio del bien común. Los legisladores han de legislar al servicio del bien común. Y muchas veces vemos, por ejemplo, acá en la quinta región, no solo en la quinta región, pero la ley de pesca, digamos, ¿no? La ley corrupta. Que ya nadie lo cree. Ya nadie cree lo que acabas de decir. Retomar la confianza va a ser uno de los desafíos importantes del poder. El senador electo del Frente Amplio, el único del país y de Valparaíso, está hoy en el almuerzo de la Portales, en buen provecho, Juan Ignacio Latorre. Estamos en el momento del brindis. Marina Huerta, ciudadana ilustre, hija ilustre, ciudadana ilustre. ¿Cómo es el nombre? Hija. Hija ilustre de Valparaíso, con chapilla, con nombre formal. Es el momento de su brindis. Mira, yo me sumo al brindis de mi amigo respecto a su madre. Yo creo que hay una generación de mujeres que ha hecho mucho por este país en la formación de los hijos y que ha estado en un rol que en el momento, en muchas oportunidades se descalifica, porque se ha descalificado mucho a la dueña de casa, se habla como que la dueña de casa no debe sacar de esas funciones, debe salir a otra. Es decir, yo creo que se está también desconociendo
un rol que ha sido de mucho sacrificio y de mucho aporte a la sociedad chilena. Dicho esto, quiero decir que yo estoy muy contenta por el ingreso de las mujeres al Parlamento. Han aumentado en 7 puntos las mujeres y por lo tanto hay una presencia femenina en el Parlamento que va mejorando cada día más. Se acaba de aprobar también en un nuevo trámite legislativo, me parece, el hecho de que el Parlamento va a tener que tener 50 y 50, ya no 40 y 60, que era 40 o 60 para hombres o mujeres, ahora va a ser paritario, es decir, 50 y 50. Por lo tanto, vemos cómo la sociedad chilena y este gobierno que tanto se lo critica de todo lo que ha hecho, ha puesto elementos que no solamente van en lo económico, sino que va a cambiar la parte cultural e incorporar y darle el verdadero mérito que tienen las mujeres en esta sociedad. Creo que en ese camino yo estoy muy satisfecha, me parece que la presencia femenina es vital en lo que se hace, porque hay una distinta visión, además que la mujer ha estado permanentemente en todo lo que significan las organizaciones intermedias de la ciudad. Estamos hablando de centros de padres, consultorios, juntas de vecinos, juntas deportivas. Es decir, la mujer siempre ha estado en el poder, pero no en el poder de decisión política. Y por lo tanto, este paso no es una cuestión que sea novedosa. La novedad va a ser lo que ella va a aportar. La sorpresa, así como el Frente Amplio ahora fue la sorpresa va a ser la impronta de la mujer en el Parlamento donde se toma la decisión. Brindemos por eso. Esta semana salió además el ranking de la Unión Parlamentaria y Chile aumentó del lugar 132 al 81. Así de radical fue este tema, aunque la ley de cuotas, estimado senador electo Juan Ignacio Latorre, fue muy criticada. Y fíjate que la crítica la escuché transversal, no solamente desde la oposición, desde varios lugares. El patriarcado transversal. Pero también hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Yo he sido majadero con este tema porque siento que hay una responsabilidad de los conglomerados y de los partidos políticos en la mala ejecución de la ley de cuotas que hicieron quedar a las mujeres como relleno, por no tener una política enfocada en la paridad de género, en el respeto a sus mujeres, tener políticas que generaran liderazgo femenino. Hicieron un desastre la última semana para cumplir con la ley de cuotas, y creo que hay una responsabilidad en ustedes, en los conglomerados políticos, y cómo lo hicieron. Creo que es una reflexión bien compleja. Las cuotas en general es una propuesta que viene más bien del liberalismo político, ¿no? Es decir, mira, hay una situación, en este caso el patriarcado, el machismo, la política es machista, es de hombres, ¿no? Entonces hay barreras de entrada, por lo tanto generemos cuotas para ir cambiando eso, ¿no? Tal vez no es lo ideal, pero para ir generando ese cambio cultural, en los partidos políticos, etc. Nos pone una responsabilidad en los partidos políticos, pone incentivos también con el tema del dinero económico, le damos más plata por devolución de votos, etc. Pero nos genera toda una presión a los partidos por formar cuadros y formar, digamos, y darle espacio a candidatas, ¿no? Porque de otra forma la inercia hace que solo los hombres participen, ¿no? Entonces me parece un avance. Lo mismo, yo no sé qué opina todo, que conoces mucho más que yo, investigador de pueblos mapuche, los temas indígenas, ¿no? Pero también la propuesta de avanzar con cuotas en el Parlamento, yo creo que es un avance. No resuelve el conflicto, pero es un avance en el fondo. Gracias a eso, ya que ustedes son estudiosos de los pueblos indígenas, no solamente ha llegado usted, Juan Ignacio Latorre, como senador representando una tercera fuerza al Parlamento, gracias a estas transformaciones tenemos la primera mujer mapuche huilliche que se incorpora en el Parlamento de la República. Hay 3 diputados mapuche, ¿sí? Y está Huenchumilla y... Sí, pero bueno, no me hagas opinar de Huenchumilla. Pero es mapuche, estamos hablando de Se ha mapuchizado, se ha ido mapuchizando. No sé, Yo creo ya no que sabemos cuál es la verdad de nunca Huenchumilla. después de ser mapuche. No, sí, pero... Estaba con las riendas puestas, digamos. Exacto. Sí. Oye, solo poner un dato, que en el fondo la tarea que tiene Ignacio como senador, porque claro, él se propone como antineoliberal, pero finalmente la ley de cuotas responde a lo que es cómo se mueven las tomas de decisiones, que es la nueva economía política, que en el fondo es ley de cuotas, pongámosle barrera a los hombres, bajemos la barrera de entrada a las mujeres, es netamente economía hecha para Economía social. Eso es usar herramientas hegemónicas de manera contrahegemónica. O las herramientas que están probadas, que tienen resultados. Lo que quería ir es el nivel que tiene de penetración en los conceptos
Sí. Vamos al brindis de Víctor Toquichén Tricot y usted, ¿por qué personaje hecho de la semana positivo brinde a buen provecho? Bueno, yo hubiese brindado por el Frente Amplio, pero hemos hablado por esto. Sí, por favor, que nos van a acusar de que esta mesa hoy está desequilibrada. Alguna vez. Desequilibrada. Alguna gente de derecha alguna vez que toque algo distinto, ¿no? Qué injusto es usted. Además que es entretenido. ¿Qué es injusto? Es entretenido hacer ¿Usted cree que lo que ha hecho acá, esa es la majadería de la izquierda recalcitrante que la derecha dice? Mira, vamos a hacer un recuento un día de todos los invitados tuyos y vamos Bueno, vamos a- ojalá lo hicieras matemáticamente para que te dieras cuenta. Esta Es mesa, con cuota, es con esta cuota. mesa está equilibrada. En primer lugar porque el conductor ayuda mucho al equilibrio o al Al desequilibrio. desequilibrio. Tenemos democracia cristiana, tenemos a usted un frente amplista confeso, tenemos a este señor que es neoliberal y tenemos a Pilar Sobrado, extrema derecha, que hoy no está. Siempre te dicen neoliberal, porque él se autodefine como social cristiano. Bueno, una cosa es lo que la gente se autodefine y otra es como una defensiva. Siempre hay una diferencia. en eso. Ahora- Vamos, después de su arrebato, vamos a su brindis. Ahora tú dudando de la propia identidad del pobre. No. ¿Del pobre? No, Bueno, yo- a ver, me parece súper interesante el escenario que se plantea, me parece interesante porque se van a poner en cuestión raíces o medulares del sistema, ¿no? Bueno, al menos es lo que uno esperaría de esta tercera fuerza que entra en el Parlamento, ¿no? Una crítica dura, concreta, en contra de pilares fundamentales del neoliberales, como la FP y otras que hemos conversado. Entonces hubiese sido bien interesante brindar por el Frente Amplio, pero ya hemos hablado bastante, así que no será así. Igual brindaste, porque dijiste lo que hubieras dicho si Siempre fueras a lo hago, brindar. siempre Ah, lo ya hago. lo dijiste, ya, ya lo ¿viste? dijiste. Es una técnica que ya te conocemos. Sí. Iba a ser por esto, Dice, pero lo hago por pero- esto. Y al final brindas por dos Sí, cosas. Es el viejo Ya truco, te hemos es el descubierto. viejo truco. Sí. Pero cambio de Pero sí me estrategia. interesaría volver sobre algo que ya mencioné. Y yo creo que pese a mi corazón más de izquierda y no apoyar a este gobierno, yo creo que sí lo que se hizo hoy en Rapa Nui, bueno, hoy, el viernes en Rapa Nui me parece muy bueno, me parece un paso interesante. Como hablábamos recién, son gestos que no van a solucionar los conflictos, pero van en el camino correcto. En los medios de comunicación decían que era la primera vez que los pueblos indígenas administraban parques, lo cual es falso porque existen otras partes de Chile también. Y en América Latina, como lo conversábamos hace un tiempo, hay cuestiones, Hermano. hay experiencias de autonomía fantásticas, como no sé, las comarcas de Panamá, por ejemplo, donde estuve hace poco y había que entrar con pasaporte. No, sí los conté. Sí, ¿no? interesante. Entonces me parece que van en el sentido correcto, creo que la discusión es la adecuada y nuestro representante en el Parlamento tendrá que ser parte de la discusión del Estatuto de Autonomía, espero, y votar por ello y defender esa posición autonómica. Entonces brindamos por Rapa Nui. Rapa Nui. Brindamos por Rapa Nui. Además que Y nosotros aprovechamos de hacer una pausa y a la vuelta tenemos en el plato fuerte. ¿Y de qué vamos a hablar en el plato fuerte? No dejaste brindar al Senado. Porque brinde, sonó su vaso. pero- No, no, hacer no ha brindis, empezado sí, su- no ha hecho su no ha prestado su brindis. Ah, No no tengo tiene derecho. que... No tengo derecho. No, tú quieres, pero... Tienes. O sea, un frente amplista para que apoye al frente amplista, vamos. Yo ¿Eso es lo que quería? Yo brindo por Beatriz Sánchez, Mm. saco el sombrero a Beatriz, la disposición a este proyecto colectivo, su 20%, estuvimos a punto, a pesar de todo lo que dijeron las encuestas y los medios de comunicación, de que iba a salir con 10 puntos, algo así, uno le tocaba en la calle, conversar con mucha gente que decía, me gusta Beatriz, yo votaría por ella, pero como las encuestas dicen que no pasa, que va a tener 10 puntos, voy a votar por Guille para que no salga Piñera en primera vuelta. Eso lo encontramos mucho, por lo tanto esa manipulación mediática, nos enfrentamos frente a ese escenario y Beatriz Sánchez salió ahí con todo y tiene un gran capital político para enfrentarnos. Yo quiero agregar algo a ese brindis. Yo en una Y además que oportunidad mujer. aquí señalé que brindaba con las dos mujeres que fueron candidatas, porque las encontré a las dos muy distintas del resto de los hombres, las encontré valientes, las encontré delicadas, y reitero eso. Y te quiero decir algo, brindis, que yo voy a brindar por lo que tú dices, y quiero decirte que yo y muchas personas vamos a estar pendientes del trato que se le dé a Beatriz de aquí en adelante. O explique eso, lo ha dicho por algo. Usted, la enciclopedia de este programa, Yo lo no digo- dice yo lo eso en digo. vano. Yo lo digo porque Corre el riesgo de haber sido usada como figura presidencial yo pienso, y ser dañada en el camino. yo pienso, en primer lugar yo siento que en el Frente Amplio hay gente muy inteligente y muy estratega.
Y creo que fue muy difícil el momento de elegir el candidato o la candidata a la presidencia. Creo que no tenía la primera importancia. La primera importancia yo creo que la tenía el poder sacar un parlamento, el poder tener mucho poder en ese sentido. Y la figura de presidenciable era no tan relevante. Se buscó una persona, yo creo que cuando la eligieron, no tengo idea si captaron lo que iba a resultar, digamos. Yo creo que ella fue bastante más de lo que se tuvo en el Era una persona con mucha credibilidad en el entorno periodístico. Mucha credibilidad y además con mucha serenidad. Ahora, habilosos totales, estaban comiendo pan con palta. O sea, un símbolo ya más popular. No puede ser que en el desayuno todos muestran pan con palta. Esto no es inocente, es por algo. O sea, todo tiene ¿Por qué un sentido sería? común. Entonces, lo que yo pienso es, Beatriz superó las expectativas, no solamente de la población, yo creo que superó las expectativas también de los dirigentes del Frente Amplio. Me atrevo a pensarlo. Por lo tanto, como en este momento el Frente Amplio ha demostrado, o la gente le atribuye, mucha apetencia por la próxima presidencia de la República, yo quiero saber si en el próximo periodo, cuando las cosas van a estar consolidadas más que ahora, Beatriz va a continuar siendo la candidata del Frente Amplio o van a entrar a participar en los otros líderes que en este momento se consideran. ¿Conoce Por eso usted? digo, yo quiero saber cuál va a ser el trato. ¿Conoce que usted se un le va a tal dar Jorge Char? a varios? Porque no todos tienen la edad. Yo creo que Charlo llega por la edad. No, si tiene la edad. Pero tiene 30 horas, en 4 años más va a tener 34, tiene 35. Pero tenemos a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric. no, Ya, pero Bueno, interesante pero pregunta, yo, porque sí, es una sí. pregunta que la gente se está Presionado, haciendo. sí. Pero fíjense, Juan Ignacio Latorre, yo comenzaría la respuesta que Marina le hace, no desde el próximo, desde la próxima candidatura presidencial, desde ahora. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer con la figura de Beatriz Sánchez desde Exactamente, ahora? A exactamente. partir de este minuto. A ver, se está buscando ciertamente... Perdón, Sí. hay una cosa. Los líderes en este momento son solamente hombres. O sea, Beatriz es la persona que más ha logrado y que lo ha hecho por sí misma, además. Entonces yo quiero saber cuál va a ser el rol de la Beatriz Sánchez en este momento y en el futuro. En este momento no está definido, sin duda que se le está buscando un espacio. También ella misma tiene que definir qué rol quiere jugar. Si jugar un rol de vocería. El Frente Amplio tiene que todavía aceitar mejor la orgánica de la mesa nacional, porque en el fondo surgió esta coalición al alero de unas elecciones. Entonces ahora viene toda la parte de la bancada parlamentaria, ¿no? Nos va a tocar ser oposición, ya sea de Piñera o de Guillé, por lo tanto cómo nos articulamos, cómo le damos densidad al Frente Amplio, crecimiento territorial, y ahí Beatriz puede jugar un rol muy potente. ¿Como líder de la oposición? Como líder del Frente Amplio, como líder natural, como vocera natural, se está buscando ahí un espacio donde ella también se sienta cómoda, donde ella también se sienta, no les queda duda que la vamos a cuidar. Ahora, yo no estoy en condiciones de decir hoy, si en 4 años más ella va a ser la candidata presidencial. La política es muy dinámica, pueden pasar muchas cosas, puede surgir liderazgo, ella misma puede que no quiera, o sea, también hay un tema de disponibilidad. Cuando nosotros le planteamos a Beatriz, ¿estás dispuesta a ir a una primaria del Frente Amplio a ser nuestra precandidata presidencial? Ella lo pensó, no fue llegar y tirarse a la piscina. Era renunciar a su trabajo, un cambio de vida radical. Sin embargo, le dimos un poco de tiempo y finalmente aceptó. Pero en el fondo hay que ver la disponibilidad de las personas. Uno puede estar hoy día... O sea, dependería de ella, no de manipulando. ustedes, según tu respuesta. No, hay un proceso de conversación, pero obviamente que también depende de lo que ella quiera hacer. Y su decisión también depende de lo que ella perciba a ustedes. Sí. Aquí no es nada... Obviamente. no es un Y ojalá, lateral. y lo digo muy honestamente, ojalá ella mantenga un rol de independiente, ojalá no entre a militar a ninguna orgánica en particular, ni siquiera revolución. Muchos votaron porque creyeron en ella. Estoy seguro que Sí, muchos pero por supuesto. encontraron en ella la palabra de confianza que no encontraban tal vez en otros políticos. Exacto, entonces es muy bueno que en el fondo ella quede en este rol de frente amplista por sobre las orgánicas. Y lo estoy diciendo yo como militante de Revolución Democrática, o sea, ¿qué más me gustaría que, ¿no? Ganancia para Bueno, nosotros? la Revolución Democrática tuvo la mayor importancia en su designación, o sea que también ahí no nos hagamos Y nosotros nos sentimos muy responsables de su campaña. Exactamente. El Es la jefe de función. campaña, Beatriz Sánchez, era presidente nuestro hasta principio de año. En el comando había mucho, Claudia Sangüesa, militante de Revolución Democrática, a cargo del equipo programático. O sea, pusimos los mejores cuadros a acompañarla en su proceso de campaña y nos sentimos muy responsables. Mi candidatura, mi propia candidatura y la de muchos de mis compañeros a lo largo del país
fue identificándose con Beatriz Sánchez, en las buenas y en las malas. O sea, nosotros sacamos Ella la ganó foto y el espacio, salíamos. ella es la que ganó Sí, el claro. espacio. Pero hubo un momento, recuerdan, de donde decía, no, la Beatriz se desinfló, decía la prensa tradicional. Después el conflicto con Melny, Con Mayor, con Mayor, Melny, hubo como dos o tres cosas. y que dijo Con las esta declaraciones de Allende. desafortunada, Sí. entonces Beatriz no sé qué. Nosotros le pusimos el piso todo el rato. Beatriz no milita hoy en ninguno de los partidos. No milita en ninguno de los partidos. Oye, Y ojalá se una mantenga pregunta al con- senador, porque la cosa estuvo muy abstracta. Culé, Yo culé. quisiera saber cómo se compadece estas declaraciones que yo las encuentro tremendas, ¿no? Tremendas en el sentido de lo amplias, que permiten como cualquier cosa, digamos, todo y nada. ¿Cómo se compadece esto de que ustedes van a hacer, declaran ya oposición a Guillén? ¿No es cierto? A Piñera, para que les pregunto, eso es lógico. Pero allí, en circunstancias que ustedes lo que están buscando en este momento es que él incorpore en su programa las propuestas del Frente Amplio. Entonces, si Guillén, tenemos dos alternativas, no sabemos porque él ha dicho que su programa no tiene, pero en el supuesto que él acepte las propuestas del Frente Amplio, el Frente Amplio de todas maneras se declara opositor al gobierno de Guillén, se declaran opositores antes de nada. Uy, un tema complicado porque ahí hay efectos personales también. No sé. Hay historias personales. No sé, pero ¿cómo lo va a entender la gente? Porque, a ver, es muy simple. Nosotros no vamos a participar del gobierno de Guillén. Eso es una cosa. ¿Ya? Vamos a estar en el Parlamento, tenemos 20 diputados, un senador, somos minoría, 20 de 155 de la Cámara de Diputados, un senador de 38, 43, no me acuerdo cuánto quedó, porque no se renovó todo el Senado, ¿no? La próxima se renueva los 50 senadores, pero vamos a tener un solo senador como frente. Todavía quedan algunos carros llenos. Por lo tanto, Varios. nosotros nos declaramos en oposición. Ahora, uno puede tener distinto tipo de oposición. Con Piñera sería una oposición más dura, crítica, ¿no? Todo punto de vista. ¿Les harían difícil gobernar a Piñera ustedes en las calles? Bueno, en las calles y en el Parlamento y en todas partes, digamos, pero no, o sea, una posición dura. Con Guillén podría haber espacios de colaboración, de una posición más constructiva, de vigilar estos compromisos, porque estos compromisos programáticos, y sabemos la historia de la concertación, firma muchas cosas, pero Pero después... eso no es estar en la oposición, eso es estar haciendo una supervisión de lo que pasa. Otra No, cosa. pero en muchas cosas, ojo, que los compromisos pueden ser 3 o 4 los que asuman de nuestro programa y nosotros decimos, bueno, en esos 3 o 4 vamos a colaborar, ¿Sabes cómo pero lo siento con yo? la bajada... ¿Sabes cómo con lo la letra siento? chica, ojo con la Como letra chica. que están en una posición como que sí, que no. Como la de C. No. Esperando en la hamaca. Esa la conozco. Por tanto, es capaz de anticiparse. Marina es capaz de anticiparse por su experiencia A lo que política. yo voy es que en realidad el Frente Amplio lo que desea es como mantener, porque una de las cosas que como que podría instalar es la pureza. Esa pureza, así como una pureza pero blanca. Entonces como que quieren entrar, Y se puede ir pero a no color hueso con contaminarse, Guillén. ponerse a color ocre o algo así. Entonces eso yo creo que es una cuestión sumamente difícil de lograr en primer lugar. Y además más difícil todavía de creer, porque cuando una persona o un grupo viene entrando, puede estar blanco. Yo creo que mucha gente está blanca. El tema es cómo va a estar en 5 años más, cómo va a estar esa blancura. Le pasó a la generación que ganó el no. Le pasó. Vamos a ir a una pausa para aprovechar los últimos minutos del senador Juan Ignacio Latorre, que se tiene que ir a actividades. Estamos en la jornada de violencia contra la mujer y tendrá que participar en actividades. Yo, hace un año y algo, en esta red dije que Carolina Goit sería candidata a la presidencia. No es que sea pitonizo, pero lo veía desde que se vistió de negro y subió a hablar en la despedida de Elwin. Y me dijeron, ¿estás loco? ¿De dónde? Fue candidata. Y voy a decir lo que va a pasar con el Frente Amplio. Se van a sumar, el Frente Amplio se va a reconfigurar, lo hemos conversado con Víctor en varias ocasiones, hay fuerzas que se van a salir porque no van a estar de acuerdo, una parte de ellos van a formar parte del programa y van a tratar de poner sus ideas en el nuevo gobierno si Guillén saliera electo. Beatriz Sánchez se va a terminar resentida con el Frente Amplio y va a terminar vocera del gobierno de Mayor. Del gobierno de Guillén, y van a volver a ser tan amigos como siempre y como lo siguen siendo Beatriz Sánchez y Alejandro Guillén. Es una estupidez lo que dije, pero esperemos el tiempo. Pero un pronóstico tuyo. Está de Sí. pito. ¿Sí? Como cuando dije que Carolina Goit iba a ser presidenta. Vamos a una pausa, volvemos. Los símbolos. Beatriz Sánchez va a llegar a ser vocera de gobierno o jefa de prensa de la presidencia de Guillén. Puesto.
dentro de los que van a estar entrando con los propuestos. No, sí que es una ambigüedad, pero que Sí. es una Ya, ambigüedad. tú te tienes que ir, pero vamos Sí. una pregunta y listo. Vale. Ya, que termine. Quiero que nos concentremos entonces. ¿Qué cosas creen prioritarias preguntarle porque se tiene aquí en casa? Yo le iba a preguntar sobre el método de Hon y esto de arrastrar gente con tan baja dejando a otros fuera. Y eso, y la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta está claro, dejar claro que lunes y martes se definen las cosas, ¿no? No, lunes y martes el plebiscito de RD, pero yo diría miércoles y jueves en la Mesa Nacional de Frente Amplio. Ya, entonces el jueves podremos tener una posición. Sí. Ya, y dejar claro eso. ¿Y con los vecinos del 1.300.000 cuándo? No, los vecinos deciden, ellos deciden No, libremente. pero estas decisiones respecto a incorporarse o no incorporarse, me refiero. Álvaro, De apoyar o no apoyar. un comentario. apoyar o no Lo que pasa es que decían unos analistas políticos, ¿Cómo? que si, Sí. en la mañana decían en el canal, que si el Frente Amplio apoyaba a Guille, en los próximos 4 años la nueva mayoría junto con el RON apoyarían la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez. Es el escenario que Eso es ficción. Ese es otro pitonizo como yo. Ciencia ficción. Ciencia Están fumando ficción. una muy buena. Nadie sabe. Vamos. Ciencia ficción. Recuerden que Beatriz era Bachelet. 1, 2, 3. Estamos en buen provecho, el primero por posjornada electoral de primera vuelta, configurándose ya la torta política rumbo al 17 de diciembre, cuando definitivamente sabremos quién va a ser el presidente de la República y quién dirigirá los destinos del país por los próximos 4 años. Nos ha acompañado, y ya se tiene que ir antes de que termine este almuerzo, el único senador electo en el país por el Frente Amplio, esta tercera fuerza que ha irrumpido en el panorama político con solo muy pocos meses de creada y que ha llegado al Congreso de la República con 20 diputados y con un senador. Él nos acompaña, el senador electo Juan Ignacio Latorre. Senador, antes que se vaya, si bien es cierto que esta es la elección del fin del binominal, la que produjo esta transición, esta irrupción de fuerzas que hasta entonces hubieran sido soñar, pensar que pudieran llegar, crea algunas insatisfacciones entre la gente, sobre todo en el votante que le ha dado su apoyo a alguien que ve que ha salido, no sé, con miles de votos y se ha quedado fuera, y alguien con 1000 votos ha sido arrastrado en una estrategia partidista y entra al Congreso dejando fuera la opinión de la gente. Porque yo creo que cuando alguien se queda fuera con 20.000 votos y entra uno con 1000, se ha quedado fuera la visión de la ciudadanía. Y ustedes defienden la visión de la ciudadanía, plebiscitaron un programa con la ciudadanía, entonces hay que atender este tema. ¿Qué opinión tienes del método que se usó para la elección legislativa en Chile? Sí. Para aclarar, el sistema que tenemos actualmente es un proporcional corregido, no es un proporcional puro y duro, o sea, un proporcional completo, digamos, sería que las 5 primeras mayorías entran y ya está, ¿no? Sin embargo, hay un sistema, ¿no?, donde se hace un cálculo, una cifra repartidora, se vota por lista. ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que en términos de superar el binominal, lo que teníamos es mejor que el binominal, pero no es lo ideal y no es el escenario perfecto. O sea, acá en la quinta región, por ejemplo, Chaguán arrastró a Puch y Puch sacó Con mucho 1000 y menos. tanto y se quedó fuera Andrea Molina con Molina, 20.000. Bueno, que Gonzalo Winter y Giorgio Jackson sacó 100.000 votos y arrastró a Winter y Natalia Castillo y Natalia como con 1000. Sí, claro, Ni un siquiera 1% cada uno. Mm. en el fondo. Entonces, ciertamente genera injusticias, pero creo que es un avance respecto al binominal, porque democratiza más, abre la posibilidad de nuevas fuerzas, porque además igual esto entra en una lista, ¿no? O sea, tú igual haces una opción por una lista, en el fondo, ¿no? Y hay varias listas de competencia, y los partidos tradicionales van perdiendo hegemonía. Hemos visto lo que le pasó a la DC, en el fondo, ¿no? La de Barley, la DC, por ir en camino propio y en una lista aparte, digamos, ¿no? Ojo, que los partidos tradicionales no es que vayan perdiendo la hegemonía, sino que se van corriendo los ejes de conglomerado. ¿Ya? ¿Por qué? Sí. Porque perder la hegemonía sería como que naciera un movimiento ahora, después otro, y ahí se han perdido las hegemonías constantemente. No, el método Hon está diseñado para mantener 2 hegemonías incluso. Ahora, ¿Pero 2? No, no para dos. mantener 2. Dos mayorías. No, para mantener coaliciones. Bueno, coaliciones. Pero no Coaliciones, solamente no. dos. Antes el binominal eran 2. Claro. Ahora son coaliciones. Pero es muy difícil que sean 3 o 4 coaliciones. O sea, se nos da lista. Ahí sí, Porque hay en el fondo, porque tres fuerzas. sí, no, estoy de acuerdo, pero no quiere decir que se van a mantener las 3 en el tiempo. Lo más probable es que los ejes se vayan corriendo y termine siendo una coalición versus otra coalición. Es lo que pasa en concejales. Concejales ha tenido siempre este sistema de elección. Claro.
Pero tampoco hay tanta La verdad que diferencia. Sí, no, Sí, porque sí es. concejales, a ver, con respecto al sistema, hay cosas de cultura política de aprendizaje. No, este es un sistema nuevo en términos concretos para las parlamentarias y la gente tiene que aprender a votar nuevamente, ¿no? Se vota todavía con el sistema. La gente tiene que aprender a votar, pero el voto de la gente le implica la gente cambios. todavía tiene la idea del binominal, la gente está votando por personas y esto se vota por lista. Esa lógica es absolutamente distinta. No, porque tú votas por una lista. Es una lógica bastante, es una lógica bastante parlamentaria. Pero me están ¿no? pidiendo a mí que no tenga confianza ni siquiera en un político que además ahora tenga confianza en Además, tres. Álvaro, lo que pasa es que también tú tienes que tomar en consideración que no existe ningún sistema en el mundo que hay una representación proporcional absoluta de los votos en los escaños. No, de hecho, DON eso no está existe. en 78 países y hay dos Es el diferentes vertientes de DON que uno Entonces no hay posibilidad de corregir eso. No, hay posibilidades de se puede, por ejemplo, se puede cerrar la lista, de que sea lista cerrada. Se puede poner un umbral. un umbral, que sería un buen umbral. En este momento no hay un umbral. Yo Entonces, creo, tú lo que yo haces- creo, porque... Tú lo que haces es poner un umbral que haya un mínimo necesario para poder... Y ese umbral sería más respetuoso con la opinión de la ciudadanía. Mucho más democrático. No, y también, por ejemplo, otra cosa que es perversa en este momento, o que fue perversa para algunos, son los subpactos. En el mismo Frente Amplio. Pero ahí está la responsabilidad de los conglomerados políticos, porque ¿por qué, por ejemplo, en el distrito 10 el Frente Amplio puso en el segundo lugar a una niña que sabían que no tenía voto y no puso a alguien, por ejemplo, un Alberto Mayor que tuvo mucho más que lo que se primero, había? porque Ojo, eso no fue esa, eso ¿No? fue estrategia. Bueno, pero esa estrategia... la conformación de las listas son Ah. decisiones Además, por gente que no te compite. Son Que negociaciones. no te políticas, compite, que no te Ahora, Y el que haya subpactos es una cuestión que Aprovechemos permite al la invitado. ley, ¿no? Ujú. Ojo, en Valparaíso el año pasado que hubo una primaria ciudadana para elegir un candidato a alcalde, ganó Jorge Char, pero después en la lista de concejales iban todos separados. O sea, todas las mismas fuerzas que participaron en la primaria ciudadana y después iban separados. Y de hecho eso desincentivó la posibilidad de meter más concejales. O sea, metimos 2 concejales, Daniel Moral y Claudio Reyes, pero pudieron haber sido más si es que hubiese habido un esfuerzo unitario en listas. Digamos. Por eso es que lo de los concejales es y no es, porque en el fondo no hay un que no se incentivo a la entendió. lista. No se entendió, pero el sistema existe. Claro, pero lo parlamentario es mucho más claro, evidente que hay Porque que... el resultado es más evidente. digamos. Senador electo Juan Ignacio Latorre nos acompaña en este buen provecho, primero después de las elecciones presidenciales y parlamentarias de primera vuelta. Ya se tiene que ir, pero al final, para nuestros oyentes, porque cuando volvamos en una semana más al almuerzo de la Portales, ya sabremos qué hizo el Frente Amplio y qué decisión tomó el Frente Amplio. Esta semana que comienza, ustedes deberán decidir si le hacen el camino fácil o no a Guillé. Pero está ¿Cuándo fácil. sabremos? Está fácil. ¿Está fácil? Es más fácil ser oposición de Piñera que de Guille. Es muy fácil ser oposición. Pero tú no eres del Frente No, Amplio. no, no, yo estoy siendo economista. En la toma de decisión estratégica, yo, siendo de Frente Amplio, no me metería. Yo me atrevería a decir que, por lo que he conversado, me puedo equivocar, pero por lo que he conversado con distintas personas del Frente Amplio, no solo de Revolución Democrática, es que muy poca gente quiere un gobierno de Piñera. O sea, pensando en Chile, nosotros pensamos que Piñera sería un retroceso para Chile. Pero ustedes no están pensando solo en Pero Chile, ponle están la pensando coma en y sigue con la frase. Sí. Ponle la coma a eso, de que Ya. nadie quiere Piñera, y ponle la coma que ustedes mismos le puesto. ¿Y qué Y sigue, sigue Guillé. ¿Qué sigue con la frase? Depende... ¿Viste? Por eso. ¿Viste? Que no es- Ahora te voy a decir no una es cosa. eso. Yo creo que ustedes están buscando la cuadratura del círculo. ¿Cómo no perder bajo ninguna circunstancia? Porque ustedes han hecho una sutil. Pero eso busca todo el mundo, Yo la no encuentro perder. súper, no siempre. No, una cuestión pero increíble. Que están separando, han hecho una clasificación muy interesante que los deja libres de polvo y paja, en el sentido de que una cosa es lo que Guillet tiene la llave. ¿Sí? Y en segundo lugar, que los dirigentes pueden pensar una cosa, pero que la gente puede pensar otra. Entonces, cualquiera sea el resultado, los dirigentes son poquitos y la gente es mucha. Lo están plebiscitando, Por lo tanto, ¿no? Siempre. Están por lo plebiscitando el resultado. Solo El RD, apoyo. solo RD. Solo No RD. el Frente Amplio, ojo. Porque eso se puede pasar así como ¿Cuál- que qué se día- está plebiscitando, pero pues, lo mismo que tú crees, Nunca lo puede pensar la pierde, gente. nunca. Es solo RD. ¿Qué día de la próxima semana sabremos la decisión del Frente Amplio? Yo espero que ya el día jueves, o en la noche, o viernes a más tarde en la mañana, habría una decisión de la Mesa Nacional del Frente Amplio. Ahora, ojo, en un escenario como el de hoy,
lo que decida la Mesa Nacional del Frente Amplio no es una orden de partido para ese 1.300.000 ahí personas. está La gente queda la libre. clave. La gente Ahí está la es libre clave. de decidir. En Chile el voto es voluntario. La gente, primera decisión, ¿va a ir a votar o no va a ir a votar? Y esa es esa pega Esa es de la discriminación que convencer de a hecho la... que a ustedes políticamente les viene súper bien. A ver, están- pero ¿de quién es la pega de ganar la Piñera? ¿Es nuestra o es de Guillé? Es de Guillé, obviamente. Él tiene que convencer a la Evidentemente, siempre el gente. candidato. Obviamente. Pero con va a eso- depender de las propuestas que ustedes Pero hagan. voy a la segunda pregunta. El jueves, con esta decisión que anunciará el Frente Amplio y que todo el país estará pendiente, No creas que tanto. yo creo que todo el país va a estar pendiente. Yo creo que Está va a votar pendiente mucha como una- gente. como una- Yo creo que va a estar Mi pendiente pronóstico porque... es que va a votar mucha gente. Sí, pero de esa decisión, yo creo que en esa decisión, me puede corregir el teórico, el politólogo y usted que es militante del Frente Amplio, yo creo que en esa decisión se juega la reconfiguración del Frente Amplio. Yo creo que con la decisión del jueves pueden pasar muchas cosas al interior de esta tercera fuerza política que ha nacido en el país. ¿Están Exactamente. conscientes de ello o no lo crees? ¿De qué año va? Reconfiguración, va a haber enojados, van a ver gente que se sale, gente que va a hablar mal en contra de la decisión popular y, que Eso y va a es lo que generar estamos algún defendiendo. nivel de Eso es lo que fragmentación estamos al defendiendo. interior del Frente Amplio. Ahí vamos a ver cuánto cree Revolución Democrática en la verdadera democracia. Porque en Sí. Revolución Democrática hoy día, con la cantidad de diputados que tiene, efectivamente puede hacer vista gorda y lo pescan al resto. Y eso es una prueba de fuego que tiene Revolución Democrática. Pero Y el a su Frente vez es Amplio- el discurso. Por lo Sí. tanto, si no lo hace, aunque esté mayoría, pierde la credibilidad y Sí, lo por afecta supuesto. inmediatamente. Hay que cuidar la calidad que han No, ganado. la Nosotros- credibilidad en este momento, el valor único que están rescatando. Nosotros hemos declarado nuestro domicilio político del Frente Amplio. Lo que define al Frente Amplio va a ser lo que nosotros acatemos. Obviamente vamos a poner nuestra posición ahí, producto del plebiscito y de nuestra deliberación de base, pero si perdemos en la interna, donde somos a pesar de... Es una persona un voto, ¿cierto? Exactamente. Me parece. Mi voto en el plebiscito RD vale lo mismo que el de cualquier militante, 35.000 votos. Y el voto de RD en la Mesa Nacional vale lo mismo que el de las otras tres organizaciones, a pesar de que nosotros seamos mayoría del Parlamento, tengamos un partido más grande, etc. Por lo tanto, hay democracia ahí. Y nuestro domicilio político, lo insisto, es el Frente Amplio. Nosotros vamos a hacer oposición del próximo gobierno. Vuelvo a la pregunta. Y ¿Cuáles esa son es los- la cuáles- cosa de manera distinta. ¿Cuáles son los riesgos del anuncio del próximo jueves? ¿Crees que puede haber riesgos de configuración o reconfiguración del Frente Amplio con la decisión que se tome? Yo creo que no, en el sentido de lo clásico que sería una reconfiguración, de que se salen unos, haya quiebres, etc. Yo creo que pueden haber tensiones, sí, pueden haber tensiones, pueden haber diferencias, pueden haber enojados, como dices tú, parte de la política, por favor. Sí, Sí, exacto. pero Si sí, aunque se salieran, es eso. pero- No, pero si no estamos justificando lo que ocurre, estamos diciendo lo que va a ocurrir. Quiero fortalecer que sin duda va a haber, si no hay cambio, estamos en un problema, pero va a haber. Sí, hay partidos políticos que son de Frente Amplio que van a desaparecer porque no cumplieron con No, la... ya desaparecieron. O sea, Ya, ya desaparecieron. Ya, Pero ya hay una reconfiguración. pero- Pero siguen siendo parte del Frente Orgánica. Amplio. Aunque no sea partido, movimiento. Sí, de hecho, hay más movimientos que partidos. Exacto. No hay problema con eso, no hay problema con eso. esa es la El ley Frente partido. Amplio, mi pronóstico es, ustedes me dirán la próxima semana, me pueden llamar y decir te equivocaste, pero mi pronóstico es, el Frente Amplio llegó para quedarse. Y de esta decisión va a salir fortalecido. Juan Ignacio, te quiero agradecer, pero lo último, antes de despedirte, ¿por qué crees tú desde lo personal que los votantes de la región de Valparaíso premiaron a Juan Ignacio Latorres? ¿Eran más conocidos? ¿De dónde salieron tus votos en esta región? ¿Por qué tú y por qué no otro? ¿De dónde sacó la gente la confianza, creer en Juan Ignacio Latorre para entregarle el primer cupo al Senado de la República en una tercera fuerza en el país? A ver, lo que yo he dicho en otros momentos, yo no me creo el cuento de que acá hubo una votación así masiva de una adhesión a mi persona. Y para que yo sea senador, sumaron los votos de Mónica Valencia del Partido Igualdad, de Octavio González del Partido Humanista, de Pancho Marín de Poder. Éramos 4 candidatos, podía ser cualquiera. De hecho, hasta el día anterior... En algún momento se pensó que era Mónica Valencia. En algún momento era Mónica, Octavio era primero de lista, incluso Octavio tenía... Marín, que lo ha intentado varias veces. Marín que lo intentaba varias Marín que lo ha veces, intentado Octavio varias tenía un veces. pacto ahí con la alcaldía, con Jorge Char, de hecho lo apoyó bastante Jorge Char a Octavio, a mí también me hizo algunos videos, pero en el fondo podía ser cualquiera. ¿Qué cosas hubo
diferenciadoras que me permitieron sacar algunos votos más que los demás, mis demás compañeros de lista. No sé, tal vez la campaña me moví más en la región, tal vez mis compañeros se concentraron en algunas zonas, yo me moví bastante, intenté moverme por las distintas provincias, no todas las comunas, no tuve los recursos ni la capacidad de moverme en todas las comunas, pero fui a Marga, fui a Concagua, San Antonio, Valpo, Viña, o sea, traté de estar ahí, fui bastante radio también, radio comunitaria. Sí, a la radio portal. local. Ahí está hablando Juanita fuera del micrófono, la directora de la radio. Pero eso, Y o sea, San Ignacio, yo creo. yo creo que, bueno, puede San ser Ignacio lo dijo. que finalmente acá hubo un fenómeno, ¿no?, de apoyo al Frente Amplio, de apoyo a Beatriz Sánchez. Acá sacamos 25 puntos y un porcentaje de eso se quedó aquí. Mi campaña se identificó bastante con Beatriz Sánchez también, después algo por ahí. El papel de la figura del alcalde en tu campaña. No, insisto, yo no hice campaña de la mano de Jorge. De hecho, Jorge apoyó, tenía un pacto, un acuerdo de apoyo a Octavio. A otro candidato. Tú no eras, Humanista. ya, tú no eras el candidato que apoyó a Jorge Chávez. No, pero igual Jorge jugó un rol frente amplista, yo me saqué algunas fotos, Y videos recordemos, con se él. vota por lista, entonces todos los Exacto. votos de los compañeros suman para que Juan Ignacio pueda ganar el pacto. O sea, todos los votos llegan al porcentaje necesario. Pero tanto el diputado como el senador, el que capitalizó esto fue la Revolución Revolución Democrática. Pero Democrática. salió Camila Rojas, que es de Izquierda Autónoma, de San Antonio también. Y no Jorge Raúl, que era el candidato al alcalde. Exacto, no, sí, eso Que en me eso, está riendo. ojo con esto también, el capital político Jorge Chávez, yo creo que no es transferible a otras personas. Algunos piensan que sí, y aquí en la región se transfirió. De hecho, muchos pensamos, y yo entre ellos, que el capital político de Chávez sí se transfirió en la quinta región. Por algo la región de Valparaíso Pero no altera una el persona. patrón tendencia a nivel país. Pero no una persona, Persona, sino que al social con Frente Frente Amplio. Amplio. Claro, Y claro. por lo tanto, yo entiendo tu posición y veo que, por ejemplo, en Valparaíso tampoco salió el candidato Chávez. Por eso digo, claro. Así que, Senador electo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto la conversación Ujú. y bueno, buen fin de semana a todos los auditores. Ya estaremos pendientes de la decisión del jueves del Frente Amplio para ver en qué queda esa cosa en la segunda vuelta electoral. Nosotros despedimos al senador electo invitado en este primer buen provecho postelectoral y volvemos con los comensales porque hay comida chatarra. la comida chatarra. Vale, vale. ¿Sí o no? Sí, eso Vale. Gracias, sí, mamá. Puedo decir una- sí, te lo hago sin Esa manía que tienen ustedes de hablar fuera del micrófono. ¿eh? Pero Tengo que decirle que Oye, porque pero vino la el- portal y se el- le da- con Chávez. El control otra vez hablando. ¡No! Se hace radio por las 20. Es muy laxo. Es una invitación la que pueden decir que no. Todos. Claro. No, si estoy grabando, ¿eh? No, sí, en Voy a todo caso. sentar allá. No, no, Ya, no, sí, no, ya, se sienta allí. pero Vale. en el fondo para que Perfecto. éxito. Vale, gracias. Caballero, un gusto verte. Tenemos ahí un... Gracias por venir por una hacer asado, una comida del calentito, sí. Ya. Oye, Muchos saludos. no, gracias. Ella parece que- Mucho tiempo no voy a tener ahora. Ah, bueno, Ah, oye, bueno. aumentate como 5. Por eso para hoy. Celebración. No. Gracias, Chao. mucho éxito. ¿Cuántos minutos nos quedan? Bien. Éxito. Ya. Hola. Bueno, bueno. Saludos, Tito. Chao, dale. Nos vemos. Chao, chao. Está esperando. Seguimos entonces. Oye, Seguimos. ¿sabes qué? Estamos en el aire. No, sí, aquí en la cámara sí. En cámara sí, ahí queda todo registrado. Y a mí me quiere que académico. ¿Sí? Le da otro peso. ¿Quién? Que es académico. Le da otro peso. Sí. Ya, trata de no ratear mucho que hoy día no hay papas fritas. Se me olvidó. No hay almendras, eso Se me olvidó, Pero se me olvidó que había las programa. almendras, no, pero que están los árboles llenos de almendras, están todos palitos. Bueno, 1, Oye, 2, 3. y estamos en los minutos finales de buen provecho del almuerzo de la Portales. ¿Qué les pareció? Ahora podemos rajar vestiduras, ahora que se fue. ¿Qué les pareció el senador electo? Tú no, Víctor, tu opinión no es objetiva, ya que tú te preocupas tanto del equilibrio. Tú no. Gonzalo, ¿qué le pareció? Mire, es que yo revisé bien mi currículum, como dice un signo, tú sabes que a mí me gusta como ser incisivo cuando se puede. Y a mí me parece que hace bien. O sea, yo no comulgo mucho de sus ideas, pero es parte de una renovación que es necesaria. Y que es necesaria sea de izquierda o de derecha. Que uno puede ahí distinguir, pero el Congreso hace rato necesitaba una oxigenación que yo creo que de una u otra forma es joven y se la puede dar. ¿Qué te pareció, Marina Huerta? una esperanza, yo creo, porque verdaderamente el hecho, yo creo que más allá de las críticas al sistema eleccionario de esta vez, de todas maneras la renovación es evidente
Y eso le hace bien a la democracia, venga de donde venga. Así que yo, además, lo único que les deseo es que como vienen llenos de esperanza, llenos de ilusión, ofreciendo que va a haber transparencia, que va a haber lo mejor Que se nosotros necesita, podemos decir, que se necesita. y que se necesita para recuperar la confianza del sistema político en este país, que le vaya muy bien. Oye, las elecciones, ¿quién no respiró tranquilo cuando vio que Andrade perdió? Calona. O Saldívar. O O Rojo Edwards. que son personas que han hecho cosas. a Rossi no le sirvió la puñalada. ¿A quién? A Rossi no le sirvió la El puñalada. araquiri. Una boleta- El arañazo, el arañazo. Una boleta con No le sirvió. una jarafita. Y ¿cómo se llama la de la UDI que quedó fuera también? La que también estuvo imputada por boletas truchas. Ah, sí. Noguera, lo que Ah, Claudia Noguera. La Claudia Noguera. Sí. No, hubo una... La amiga de Pepa Hoffman. Hubo un castigo. Sí. Hubo un Sí. castigo. O sea, Saldívar, sin Saldívar lugar a fuera del duda. Senado. Andrade salió uno de sus- Pero yo creo que hubo un castigo y hubo con quién reemplazar a los castigados, porque generalmente uno castigaba, bueno, no se castigaba tanto. Mira, yo creo que, sumándome un poco a lo que vienen hablando, más allá de cargar con este peso, yo creo que es una responsabilidad. Y una responsabilidad que hay que tomar, un poco lo conversábamos fuera de micrófono, conversábamos con Gonzalo, de que hay actitudes de la política en términos de corruptela, de suciedad, de oscurantismo, que hay que ser drástico. Hay que ser drástico y uno esperaría que la gente nueva, del signo que sea, lo fuese. Sí. No, hay cosas que son inaceptables y tenemos que decirlo con toda seguridad. Ahora sabremos en la cancha se ven los gallos, dicen, qué tanto de renovación y qué tanto se puede haber equivocado Más Michelle que- Bachelet cuando dijo, son los hijos de, no están proponiendo nada. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Hacemos una pausa y vamos a la comida chatarra. Llega un momento en el que decimos a quién invitaríamos a comer comida chatarra, porque como saben, y nos han dicho los nutricionistas, la comida chatarra cae mal. Por tanto, a alguien que no sentaríamos en esta mesa. Marina Huerta, ¿para quién es su comida chatarra? Mira, mi comida chatarra en realidad es para toda la sociedad chilena y en particular para los padres de aquel niño de 4 años que aparece robando en un cajero automático. Creo que estamos en un momento en que se discuten los candidatos, los proyectos, los dos candidatos, etcétera, etcétera, y sin embargo tenemos problemas con lo que significan las responsabilidades que tenemos como sociedad y como familia en la formación de los jóvenes. A mí me pareció, pero absolutamente ya increíble. No podía creer que un niño de 4 años estuviera haciendo lo que hizo, con una habilidad Impresionante. impresionante y que además yo creo que esto tiene que ser conocido en el banco, porque es muy difícil que entre un niño por primera vez y haga todo esto. Seguramente que este niño se pasea constantemente y no es primera vez que lo hace a lo mejor. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que estemos en un punto así? Realmente lo considero preocupante y yo creo que todo lo que se puede hacer respecto a que las familias, cuando traen gente al mundo, se responsabilicen como la primera unidad formadora, es completamente necesario de realizar. Yo en este sentido quiero rescatar, aprovecho la primera vez que lo hago, de un programa que se llama Chile Crece Contigo, que es un programa de Michelle Bachelet, y que es un programa que intenta tomar desde el prenatal, justamente para poder ayudar particularmente a generar afecto y ligazón de las familias con los hijos, porque naturalmente que la primera responsable de la crianza de los hijos es la familia. El Estado tiene que venir posteriormente, pero la familia sigue siendo el núcleo. Esa es la primera crisis de la familia, porque cuando algunos hablan, los conservadores, de la crisis de la familia, y se van por las familias monoparentales o por la rama, hay que ver la familia, que a veces están constituidas madre, padre, hijo, y no y es un sabemos esta desastre. familia, no sabemos, además recordemos que de la gente que está criando, mucha gente, incluso los que están en la cárcel, gran parte han pasado por el Sename. ¿Y quiénes pasan por el Sename? Todos aquellos niños que no han tenido la posibilidad que su familia se haga cargo de ellos. Es decir, Es una responsabilidad de la estamos sociedad y frente también del a un país. problema de la sociedad y de los padres. Víctor Torquichentricó, ¿para quién es su comida chatarra en esta emisión de Buen Provecho? No es para alguien en particular, ¿no? Pero es para... No sé quién será el genio creativo detrás de esto, pero me parece que en los últimos días, sobre todo luego de las elecciones y del no triunfo de Piñera en primera vuelta, que era lo que soñaba mucho,
ha comenzado... Entre ellos usted. No, yo no esperaba que ganara el primer Ah, ronda, para nada. ajá, Es más, ajá. tú sabes que gané un asado al respecto. Sí. Ha surgido en redes sociales una campaña del terror impresionante con respecto a lo que sucedería eventualmente si gana allí, ¿no? ¿Esto de convertirnos en Venezuela? Exactamente. Oh, Esto tontera- de Chile, tontera mayor. Venezuela del Norte, una Mm. cosa así, ¿no? O sea, si Guille gana seríamos Venezuela, lo cual ya me parece una estupidez, pero bueno. Y si, imagínate, si gana Frente Amplio seríamos Pyongyang, una cosa así. Entonces hay que ser un poco serio. Estas campañas de terror, así como lo dije durante la campaña, todo eso, esa campaña de terror que se utiliza en contra de Piñera es ineficaz, no sirve, son cosas que no tienen ningún sentido en el mismo sentido, pero al revés voy a decir lo mismo. Todas estas campañas del terror son idioteces y lamentablemente... Aunque no sea tu candidato no, Guille. aunque no sea mi candidato Guille, exactamente. Y no aportan a lo que hicimos hoy. ¿No? Lo que hicimos hoy que fue tener un debate político, tener un debate con ideas, con trasfondo teórico, que versó sobre distintos temas, ¿no? Que es lo que la gente necesita volver a escuchar para volver a creer en la política y luchar en contra de esta desafección que nos tiene con menos del 50%. Hay que decir que esa Entonces, campaña, en esa campaña han participado figuras del deporte como Erika Olivera, que resultó electa además sí, parlamentaria. yo no la culpo a ella porque la han atacado visceralmente y no me parece que... derecha. Mm. Y de izquierda y derecha. No, Cuando no una parece. persona de izquierda le dice facho pobre a otra porque También me es muy parece. feo. Yo creo que la irrupción del Frente Amplio, disculpa que te interrumpa, con una tercera fuerza política va a poder ayudar, no sé, ojalá, es la esperanza, ayuda a alejar ese paradigma de los fachos y los rojos. Y que uno, cuando el otro disiente, lo culpa del adversario político. Y a veces la gente no es ni facho, ni es comunista, ni es rojo, pero estas dos caricaturas de los extremos se ha quedado demasiado posicionada en la visión de la sociedad chilena. La cristiana nació para eso, para superar la izquierda y la derecha, Mm. además. Yo creo que Digamos que Pero hay ha una tenido cosa que yo quiero algunos contar. tropiezos en el camino para lograrlo. Bueno, pero nació por eso. Quiero decir algo. Yo casi tenemos la misma comida chatarra con una pequeña diferencia. La descarté después. Porque yo creo que en la campaña del terror la están efectuando las dos candidaturas. sí, Las sí. dos candidaturas, y yo encuentro que eso es un atentado contra la opinión pública, que lo único que quiere es orientación. Por eso yo al comienzo decía que yo creo que en estos programas nosotros tenemos que ser pedagógicos para que la gente tranquila y no se deje llevar por las campañas del terror de ningún lado. Nosotros aquí en este programa y en el programa de la mañana muchas veces tenemos debates intensos, discusiones, hay gente con la que uno no comulga nada, pero tenemos la interés de sentarnos aquí, debatir con ideas, plantear contradicciones, y eso es política, ese es el conflicto que se ha olvidado en la política. Lo otro es caricaturizar y de alguna manera caer en cuestiones que tarde o temprano pueden caer en actitudes como la de Rossi y otros que no aportan nada a la política y a la credibilidad de la política. Entonces, a mí mi comida chatarra es para eso. Y hablando de comida chatarra, No comparto. sí, nunca nos va a auspiciar nadie de ningún tipo de negocio. De comida chatarra, con la mala publicidad. No lo dudes. Gonzalo García, ¿para qué es tu comida chatarra? Excepto para la marca tal que hace una comida especial y qué sé yo, usa cosas orgánicas. Bueno, hace tiempo atrás yo llamé comida chatarra, ¿se acuerdan? Porque había trabajado en San Ramón, alcalde de San Ramón, sus vínculos con narcotráfico. Salió en CIPER la invitación para nuestros oyentes en ciperchile.cl. Acaba de publicarse hoy una investigación detallada del vínculo personal que llevó al desastre del alcalde socialista de San Ramón por uno de los capos de la droga en la comuna. Ayer viernes a las 5 de la tarde, la PDI Es que se decía Lorca eso. detuvo al encargado de seguridad de San Ramón, del último municipio de San Ramón, Sí. por estar comprando balas en un auto robado. El encargado de Una seguridad. joyita. Una joyita de encargado de seguridad. Eso es. Por supuesto con un vínculo evidente. Es digna de una película colombiana. Para, Neta, el amor es perro, ¿cómo es? para ellos que denostan y para ellos que están en los municipios, para todo aquel que está en los municipios y hace del municipio un lavado de dinero o que se saca el parte pagando, etcétera, para todos ellos la comida chatarra, porque son los que precisamente nos hacen que las instituciones crezcan en credibilidad
y para lo que están hechas, que es para ayudar a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo y ese caso bueno, es uno de los casos que le ha penado al Partido Socialista. Yo creo que este año político ha sido un mal año para el Partido Socialista y para la Democracia Cristiana. Creo que han sido los dos partidos más dañados en términos de confianza y de credibilidad entre la sociedad. Yo nunca doy comida chatarra, pero como no salió el tema, quería ponerlo, así que voy a tener comida chatarra hoy. Y mi comida chatarra hoy, que nunca es la primera vez, va a ser para el senador, por pocos días más y meses, Andrés Saldívar. Porque nuevamente el senador Andrés Saldívar se ve envuelto en otro escándalo. Está siendo investigado, no quiere decir que sea culpable, por un caso de trata de personas, por 32 chinos que se iban a, yo digo importar, porque lo iban a traer como producto para trabajar mano de obra barata. Y él supuestamente no tendría vínculo, pero sí intervino con la Cancillería, levantó el teléfono y llamó para que le hicieran el favor a tal empresario, un empresario además que está complicado con la justicia por temas de financiamiento ilegal de la política, para que le hicieran el favor de autorizar, que la Cancillería autorizara la entrada de estos 32 chinos, al margen de que la justicia determine que él está involucrado o no en tráfico de personas, que yo creo que no tanto, fíjate, ahí yo le creo, pero sí ha sido un tráfico de influencia. ¿Acaso un senador llamando a la Cancillería para que autorice a una persona a entrar, migrantes, para que trabajen en áreas particulares? Eso es lo primero. Y por segunda vez, el senador Andrés Saldívar desenfoca el debate. Su enojo es porque se filtró la información, no por su posición y su acción en el hecho que investiga la Policía de Investigaciones. Ya lo hizo con el tema de las asesorías externas. Cerró la información del Senado, se negó a un acto vital de transparencia cuando los poderes han avanzado en generar espacios y acciones de transparencia de cara a la ciudadanía. Dos actos continuos, además, en la semana en la que el senador Andrés Saldívar queda fuera del Senado. Yo creo que salió castigado por la ciudadanía y salió castigado por cosas como esta. Nuevamente le saca el poto a la jeringa y ahora el Senado arrastra a los senadores para investigar quién filtró la información. Cuando lo que queremos saberle a la ciudadanía es si estaba metido o no en el tráfico. Lo que pasa, yo creo, senador Saldívar, a mí me cuesta mucho pensar en la responsabilidad que él tenga, porque lo he tenido toda la vida por una persona completamente idónea, lo digo sinceramente. Ahora, con respecto al tema del copy, él aclaró directamente, lo escuché en una entrevista, de que esto había sido un acuerdo que habían tomado todos los senadores y él como presidente del Senado tenía que representar lo que la gente había decidido. Eso no lo libera, pero lo explica. Respecto a esto otro, yo creo que verdaderamente la ley de transparencia surgió precisamente para esto. Ahora, si yo veo alguna dificultad, es por el hecho de que pueda salir información antes de que haya una decisión de la justicia, porque pone en tela de juicio que la ciudadanía lo juzgue, la ciudadanía lo juzga antes. La ciudadanía en este momento ya, así como tú estás haciendo comida chatarra que nunca has hecho, ya aquí hay una demostración de que ya la ciudadanía lo juzgó. Más allá de lo que es que ha sido una tras otra. Una tras otra, y entonces yo creo que verdaderamente es lamentable lo que pasa, particularmente porque no aporta a la confianza que la gente debe tener en el sistema político. Yo creo que si ha sido una persona idónea como usted cree, yo creo que es hora de que vaya a la casa a descansar y yo creo que dentro de algunos meses eso va a ocurrir, como muchos vitalicios en el Congreso de la República. Ha sido un placer. ¿Algo más que decir para irnos? ¿Algún pronóstico en este primer programa para la segunda vuelta? ¿Rápido? Yo, como dije el otro día el jueves, yo sigo pensando que Piñera va a ganar. ¿Tú qué? ¿Qué va a ganar? No quiero que gane para nada. ¿Crees? Pero yo creo que va a ganar. Ya. No mantengo pronosticar nada. Me he equivocado. ¿Qué amarillo te has mucho la última puesto? elección. ¿Qué No, amarillo? es que me he equivocado mucho, entonces no quiero equivocarme otra vez. ¿Te equivocaste como en las encuestas? No, me equivoqué mucho más que una encuesta. Oye, a propósito, las encuestas hicieron una autodefensa con sus errores. Todas salieron a defenderse corporativamente. Sí, y particularmente porque se pensaba que las encuestas estaban favoreciendo a Piñera y en realidad no lo favorecieron, No. porque lo perjudicaron. Sí. Entonces, ¿quién entiende? ¿Te fijas? Entonces, No, yo no creo que lo perjudiquen. Tal vez si no lo hubieran ayudado tanto, el 36 hubiera sido menos. Es poco de caer el problema que pasó con el no, es la votación clásica. posible Es votar. la votación clásica. Y usted se apresura yo lo único que pienso es que yo trato de ser bien objetiva. Yo creo que es una elección abierta, que no me
Lisa para decir quién va a ganar porque lo creo demasiado incierto. Lo único que yo llamo a la gente a que piense, a que escuche, a que se entere y que vote. Que revise los programas, la propuesta. Que revise los programas. Algunos pronostican que esta elección será la más reñida que recuerde la historia de Chile desde el retorno a la democracia. E incluso dicen que más reñida que la elección presidencial que enfrentó a Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, que hubo muy pocos votos de diferencia. Algunos hablan de una cantidad en torno a los 1000 incluso. Lo que eso sería ya crítico, ¿eh? No, pero fíjate que hay una cosa. La segunda vuelta es mata-mata. ¿sí? No, pero mata, pero Mata, aparte mata, de eso, sí, ya. pero aparte de eso, yo creo que deja a estas, bueno, estamos hablando de 1000 votos dentro de los que van a votar, que es el 50%, que ese es el gran drama que tenemos, que esa diferencia es dentro de un universo muy acotado que es la gente que va a votar. Por eso que hay que ir a votar. Entonces, es la hora de despedirnos. Muchas gracias a Víctor Toquichan-Tricot, doctor politólogo, por habernos acompañado. Muchas gracias, ha sido un agrado estar aquí. Hoy le dimos el gusto, le pusimos a alguien de su Porque posición estoy política como muy invitado. alegre, estoy muy alegre por invitarme. La próxima semana le pondremos a otro de la oposición, Ahí estaremos también ahí al pie del cañón. poniéndole el pecho a las Fin de balas. semana. Aunque déjenme decirle que aquí algunos han visto que se han sentado algunos ejemplares o ejemplaras de la oposición y usted ha caído rendido a sus pies. Se ha comentado por ahí. Eso dicen, pero bueno, uno hace lo que puede. Gracias Marina Huerta, como siempre un placer tenerla a usted en este almuerzo. Muchas gracias y saludo a todos los auditores. Gracias Gonzalo García. Muchas gracias, qué gusto almorzar con ustedes. Si no nos escuchó desde el inicio, mañana a las 2 de la tarde este programa se repite, un próximo capítulo de estreno cuando pasen 7 días, el próximo sábado a las 14 horas. Muy bien. Muy bien. Siento que este programa sale cada vez mejor. ¿Sí o no? Sí. A lo mejor estás hecho un poco complacido. Sincero, culpable. No, porque todos nos vamos soltando y Por supuesto. nos vamos conociendo. Chao.